El silencio en la casa adosada se sentía más pesado de lo habitual. Liam estaba en Austin para otra cumbre de socios de última hora y el vacío del brownstone de 4 plantas en el Upper East Side resonaba por todas partes. Yo, Sarah Pina Kingsley, estaba acostumbrada a la soledad de sus frecuentes ausencias. Era el precio de estar casada con un hombre cuya ambición estaba tan meticulosamente cuidada como su vestuario. Yo encontraba mi paz en el orden silencioso de mi vida. Mi trabajo con la Fundación Kingsley de Educación Artística, las reuniones de la Junta, las inauguraciones de galerías y mi colección de vinos. La bodega era mi santuario, un espacio con temperatura controlada, una carta de amor a Napa y Burdeos, un pasatiempo que había empezado con mi padre y que había evolucionado hasta convertirse en una pasión seria y profundamente personal. Allí había recuerdos, no solo botellas. Por eso, aquel martes por la noche, la violación se sintió tan íntima, tan visceral. Había bajado para elegir una botella para una cena tranquila. Las luces con sensor de movimiento se encendieron parpadeando, iluminando las filas de Borgoñas, la pared de los vinos de culto de California. Mis ojos fueron automáticamente a la sección superior derecha. La vitrina cerrada con llave, las joyas de la corona, el Romanée Conti de 1990 y el Cabernet Screaming Eagle de 2005. Eran más que vino. Eran hitos. El DRC fue la última botella que mi padre y yo compramos juntos antes de que falleciera. El Screaming Eagle fue un regalo para mí misma cuando la fundación consiguió su dotación permanente. Vi el espacio vacío donde deberían haber estado. Mi corazón dio un golpe lento y pesado contra mis costillas. Parpadeé pensando que la poca luz me estaba engañando. Me acerqué. La cerradura estaba intacta, sofisticada, sin tocar, pero las 2 botellas detrás del cristal habían desaparecido. Un rectángulo limpio y tenue en la fina capa de polvo de la repisa marcaba el lugar donde habían estado. El pánico, frío y punzante, me atravesó. No por el dinero, aunque el valor combinado era obsceno. Era la violación, el robo de mi historia. Corrí escaleras arriba, mis tacones marcando un ritmo frenético sobre los suelos de piedra caliza, y fui directamente al panel de seguridad en la cocina. El registro de la alarma no mostraba ninguna intrusión. El sistema estaba armado todas las noches y desarmado por mí cada mañana. La única otra persona con el código, además de Liam, era María. María Rodríguez había estado con nosotros durante 8 años. Era familia en todo lo que realmente importaba. Había sostenido mi mano durante un aborto espontáneo al que Liam estaba demasiado ocupado para volver a casa. Había aprendido a preparar la tortilla española de mi madre. Habíamos llorado juntas viendo películas sentimentales. La sola idea me provocó una náusea física. No ella. Pero la lógica era una voz fría e insistente. Era la única que estaba aquí. Caminé y mis pasos me llevaron al pequeño rincón de seguridad junto a la despensa, donde el monitor de la cámara de la bodega mostraba una transmisión en vivo. Mis dedos torpes en el panel táctil mientras abría las grabaciones archivadas de las últimas 48 horas. Avancé rápido entre fotogramas vacíos, el código de tiempo borroso. Entonces apareció ella, ayer a las 5:13 de la tarde. Liam estaba fuera. Yo estaba en un almuerzo de la fundación. María entró en la bodega, su postura no furtiva, sino decidida. Llevaba una gran bolsa de tela. Fue directamente a la vitrina cerrada con llave. De su bolsillo sacó una llave. ¿Una llave? ¿Cómo? Observé conteniendo la respiración mientras abría la vitrina. Mis botellas. Con la misma eficiencia tranquila con la que abría la puerta principal. Tomó las 2 botellas, las envolvió con cuidado en lo que parecían paños de cocina y las colocó en su bolsa. Cerró la vitrina con llave, acomodó las botellas que quedaban para disimular el hueco y se marchó. Todo el proceso duró menos de 90 segundos. Me dejé caer en la silla, el cuero crujió en la casa silenciosa. La traición era un dolor hueco que me vaciaba por dentro. 8 años. Le había dado bonificaciones. Había pagado las clases del Community College de su hija. Le había dado meses de permiso pagado cuando su hermana estuvo enferma. ¿Y para qué? Para que robara las 2 cosas más significativas, más valiosas que tenía. La rabia empezó a reemplazar el dolor, quemándolo. Era una rabia limpia y afilada. Tomé el teléfono, mi pulgar flotando sobre su contacto. No llamé, envié un mensaje. Corto, implacable. María, necesito que vengas a la casa ahora mismo. Es urgente. Su respuesta llegó un minuto después. Voy de camino,
Señora Kingsley. 20 minutos. Esos 20 minutos fueron una eternidad. Caminé de un lado a otro, la imagen de su robo tranquilo repitiéndose en mi mente. Ensayé lo que diría, cómo mantendría la voz firme. La policía. Debería llamar a la policía. Pero la idea de María esposada, su hija, el peso de nuestra historia, detuvo mi mano. La confrontaría. Recuperaría mi propiedad y terminaría todo esto. Sin policía. Más misericordia de la que merecía. La cerradura de la puerta principal sonó y sus pasos ligeros y familiares entraron en el vestíbulo. Señora Kingsley, ya estoy aquí. Yo estaba en el salón, de pie junto a la chimenea. No había encendido las luces principales, solo una lámpara. Entró aún con el abrigo puesto, con una expresión de ligera preocupación. ¿Está todo bien? Usted sonaba. ¿Dónde están, María? Mi voz era plana. Una lámina de hielo. Su rostro cambió. La máscara amable y preocupada se disolvió en otra cosa. No era culpa, ni miedo. Era una resignación cansada. ¿Dónde? ¿Qué? Señora Kingsley. No. La interrumpí, perdiendo el control. No nos insultes a las dos. La cámara de la bodega. Ayer a las 5:13. El Romanée Conti. El Screaming Eagle. Tenías una llave. Los metiste en tu bolsa. ¿Dónde están mis botellas? No se inmutó. Solo me miró. Sus ojos oscuros eran ilegibles. El silencio se alargó. Finalmente soltó un largo y lento suspiro. Las tengo. Están a salvo. ¿A salvo? Una risa amarga escapó de mí. Las robaste. Después de 8 años, María, me robaste. A nosotros. Dios mío. Si necesitabas dinero, lo sabes, solo tenías que pedirlo. No era por dinero, dijo. Su voz era baja y firme. Un tono que nunca le había escuchado usar conmigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por emoción? ¿Para venderlas en algún mercado negro? ¿Tienes idea de lo que esos vinos significan para mí? Tengo una muy buena idea, dijo, clavando su mirada en mí. Por eso los tomé. Eso no tiene ningún sentido. Ahora estaba gritando, la rabia y el dolor desbordándose. Estás despedida, María. Recoge tus cosas de la casa de invitados y vete. Ahora. Tráeme mi vino y no llamaré a la policía. Considera eso mi único agradecimiento por 8 años de lo que yo creía que era lealtad. Asintió lentamente, como si lo hubiera esperado. No suplicó ni explicó nada. Simplemente se dio la vuelta para irse. En el arco del vestíbulo se detuvo. No se volvió hacia mí, pero inclinó ligeramente la cabeza hacia el comedor formal al otro lado del pasillo. Deberías mirar la otra. ¿La otra qué? La otra cámara. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos por encima del hombro. Estaban llenos de una urgencia profunda y triste. La que tu marido instaló en el detector de humo frente al mueble del vino. La que apunta al armario, no a la habitación. A veces proteger a alguien significa hacer algo que parece incorrecto. Recuérdalo. Y entonces se fue. La puerta principal se cerró con un clic suave y definitivo. Me quedé inmóvil. La que tu marido instaló. Liam. El detector de humo. Él había insistido en cambiar todos los detectores hacía 6 meses, diciendo que los antiguos eran una responsabilidad. Había supervisado la instalación él mismo. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera procesarlo. Entré en el comedor. El mueble del vino era una hermosa pieza de nogal iluminada contra la pared del fondo. Encima, en la moldura ornamentada del techo, había un detector de humo blanco y estilizado. Arrastré la pesada silla de caoba del comedor, me subí y lo examiné. Parecía normal. Lo giré. Salió fácilmente de su base y ahí estaba. No solo un detector de humo. Una pequeña lente negra incrustada en el centro. Una ranura diminuta para tarjeta de memoria en el lateral. Una cámara. Una cámara muy cara y muy discreta. Mis manos temblaban mientras sacaba el dispositivo. Encontré el puerto micro USB casi invisible y lo conecté a mi portátil con un cable de un cajón. En la pantalla apareció una unidad. Contenía una serie de archivos de vídeo con fecha y hora. Hice clic en el más reciente, de hace 3 noches. La marca de tiempo decía 2:04 de la madrugada. El campo de visión de la cámara era perfecto. Una vista clara de la sección cerrada del mueble del vino.
La puerta de la bodega se abrió. Una figura entró. Liam. Todavía llevaba la chaqueta de su traje de cena, la corbata floja. Se veía alerta, no dormido. Fue directo al armario, usó su llave, por supuesto que tenía una llave, y lo abrió. De su bolsillo sacó un pequeño estuche de aspecto profesional. Lo abrió. Dentro había 2 jeringas con agujas finas y largas y 2 pequeños viales con líquido transparente. Un frío más profundo que cualquier bodega se filtró en mis huesos. Observé con una mano sobre mi boca mientras descorchaba con habilidad el DRC de 1990. Introdujo la aguja a través del papel y dentro del corcho, inyectando el contenido del primer vial. Hizo lo mismo con el Screaming Eagle. Volvió a sellarlos con un cuidado meticuloso. Usó una herramienta para asentar perfectamente los corchos, limpió los cuellos de las botellas, comprobó el nivel contra la luz y las colocó exactamente como estaban. Observó su trabajo, asintió satisfecho, cerró el armario y se fue. El vídeo terminó. Estaba entumecida. No podía respirar. Abrí el siguiente archivo. Era de la misma noche, minutos después, pero el ángulo era de otra cámara. Esta parecía ser la cámara de seguridad del pasillo fuera de su despacho. Liam estaba al teléfono. Su voz era un murmullo bajo. Subí el volumen. Listo. Está en ambas. La dosis es precisa. Actúa rápido, pero los efectos parecerán históricos, como un problema de largo plazo que finalmente estalla. Pausa. Escuchó. Luego una sonrisa lenta y cruel se extendió en su rostro. Una sonrisa que nunca había visto. Sí. Estoy seguro de que será ella quien las abra en la gala. Querrá presumir. El colapso público será espectacular. El informe médico mostrará abuso crónico de alcohol y dependencia de benzodiazepinas. La Junta de la Fundación no tendrá más opción que votarla para una licencia obligatoria. Y yo, como el marido preocupado y copresidente, asumiré naturalmente la gestión de sus acciones y su puesto en la Junta una vez que esté internada para tratamiento. El divorcio será sencillo. Incompetencia, adicción. Lo tendremos todo. Solo asegúrate de que tu médico esté listo con el informe. Entonces rió, un sonido suave y repugnante. Lo mejor es que ella nunca sabrá que la golpeó. Solo despertará con su vida arruinada y todos pensando que es una alcohólica secreta y frágil. Y yo seré el héroe que intentó salvarla. Nos vemos mañana, Isabella. Estamos muy cerca. La llamada terminó. La pantalla de mi portátil quedó negra. Isabella Vance. Mi supuesta amiga. Una rival en la recaudación de fondos del circuito benéfico. Inteligente, ambiciosa, eternamente soltera. Y mi marido. El mundo no giró. Se rompió. Se desintegró en 1.000.000 de fragmentos afilados y brillantes. Cada uno un recuerdo, un gesto, una promesa ahora revelada como una mentira. Las cumbres de socios, las noches tarde, la preocupación condescendiente por mi estrés, el entusiasmo para servir los vinos buenos en la próxima gala de la fundación. Muéstrales el Romanée Conti. Te lo mereces. No intentaba celebrarme. Intentaba borrarme. Mis manos, ahora extrañamente firmes, encontraron mi teléfono. No llamé a Liam. No llamé a mi abogado. No todavía. Llamé al 911. Cuando la operadora respondió, mi voz fue clara, distante. La voz de Sarapina Kingsley, presidenta de la Junta. Una mujer acostumbrada a dar órdenes. Sí. Necesito denunciar un intento de envenenamiento y una conspiración para cometer fraude. Mi nombre es Sarapina Kingsley. Mi dirección es 172 East 71 Street. Por favor envíen agentes y avisen a la fiscalía. Tengo pruebas en vídeo. Mientras daba los detalles, mis ojos se posaron en la pantalla negra y luego en el espacio vacío del mueble del vino al otro lado de la habitación. María no había robado mi vino. Había retirado el veneno. Había dejado la cámara. Había intentado, a su manera imposible, protegerme. Y yo la había despedido. Los últimos restos de mi antigua vida, la vida de confianza y lealtad asumida, se derrumbaron cuando escuché las primeras sirenas a lo lejos, cada vez más fuertes, viniendo por lo que quedaba del hombre con el que creía estar casada. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de realidades frías y procesales. Las sirenas dieron paso al crujido estático de las radios policiales en mi vestíbulo. Primero 2 agentes uniformados, luego detectives,
Luego un equipo forense con trajes blancos desechables que parecían absurdos sobre la alfombra o buzón. Yo estaba sentada en el salón, entumecida, dando mi declaración a un detective de rostro amable y ojos cansados llamado Álvarez. El sospechoso es mi marido, Liam Kingsley, me oí decir con voz distante. Actualmente está en el Four Seasons de Austin, Texas. Las pruebas están en ese dispositivo y en mi servidor doméstico donde las grabaciones están respaldadas. Las cejas del detective Álvarez se elevaron ligeramente mientras revisaba el vídeo en una tableta. Su compañero, un hombre más joven llamado Russo, soltó un silbido bajo. Está inyectando algo. Muy bien. ¿Tiene idea de qué era, señora Kingsley? No, pero ustedes tienen las botellas. O María Rodríguez las tenía. Mi exadministradora de la casa. Se las llevó para evitar que yo las bebiera. Decirlo en voz alta lo hacía más real y más surrealista al mismo tiempo. Tendremos que hablar con ella y recuperar esa evidencia inmediatamente, dijo Álvarez. Usted dijo que la despidió. ¿Dónde estaría? Le di la dirección de María en Queens y su número de móvil. Mi mente corría por delante de la conversación. Liam. ¿Qué haría cuando la policía de Austin llamara a la puerta de su hotel? ¿Estaría con ella? Isabella. El nombre era un fragmento de vidrio en mi pecho. Mi teléfono vibró sobre la mesa entre nosotros. Liam llamando. Los detectives vieron la pantalla. Álvarez asintió. Conteste. Manténgalo normal. No le alerte. Respiré hondo y respondí, poniendo el altavoz. Liam. Hola. Su voz era relajada, con el encanto posterior a una reunión. Podía imaginarlo en una bata de hotel, un whisky del minibar en la mano. La imagen ahora me revolvía el estómago. Acabo de terminar. Día brutal. Estos tipos de Texas son salvajes. ¿Qué pasa por ahí? Recibí una notificación. La alarma fue desactivada con código policial. Claro que sí. La aplicación en su teléfono. Forcé ligereza en mi tono. Oh, no fue nada. Una falsa alarma. El detector de humo del comedor se volvió loco. Vinieron los bomberos. Reiniciaron el sistema. Todo bien. La mentira salió con suavidad, una habilidad que había aprendido en 100 negociaciones de sala de juntas. ¿Qué detector? Su voz se tensó, apenas un poco. El que está sobre el mueble del vino. Empezó a pitar como loco. Probablemente una telaraña o algo así. Ya está bien. Dejé que un poco de molestia entrara en mi voz. Solo una molestia. Pausa. Casi podía oírlo pensar. Recalculando. ¿Tuvieron que desmontarlo? Lo hizo el bombero. Lo revisó. Lo volvió a poner. ¿Por qué? Pregunté, queriendo oír su explicación. Por nada, solo que es un modelo nuevo. No debería fallar. Haré que la empresa venga cuando regrese. Su tono volvió a la normalidad, pero escuché la tensión debajo. ¿Todo lo demás está bien? Todo está bien, dije mirando a los detectives. ¿Cuándo vuelves? Mañana por la noche. Te enviaré los detalles del vuelo. Te quiero. Palabras que antes eran rutina ahora se sentían como un golpe físico. Yo también, logré decir antes de colgar. El detective Álvarez me miró con algo parecido al respeto. Bien. Eso nos da tiempo. Coordinaremos con la policía de Austin. Lo recogerán para interrogarlo basándose en las pruebas que enviaremos. También tendremos que interrogar a la señorita Vance. Se levantó. Vamos a enviar las botellas al laboratorio para un análisis inmediato. Necesitaremos que venga mañana a la comisaría para una declaración formal grabada y necesitaremos su plena cooperación, lo que incluye no contactar con el señor Kingsley ni con la señorita Vance. La tendrá, dije. El entumecimiento se estaba disipando, reemplazado por una claridad fría y enfocada. ¿Y María? No está en problemas, ¿verdad? Tomar evidencia de una posible escena del crimen es problemático, señora Kingsley, dijo Russo, pero dadas las circunstancias veremos qué dice el fiscal. Su cooperación será clave. Después de que se fueron, el pesado silencio volvió. Ahora cargado de amenaza. No podía quedarme en la casa. Cada habitación susurraba la traición de Liam. Hice una maleta, llamé al Carlyle y reservé una suite con mi apellido de soltera, Sarapina Torne. Cuando me iba, mi teléfono sonó otra vez. No era Liam. Era David Chen, mi abogado personal,
Un tiburón con traje a medida que había manejado los asuntos de mi familia durante una década. Le había enviado un mensaje una hora antes. Liam intentó envenenarme. Lo tengo en vídeo. La policía está aquí. Necesito que vengas. Respondí. David dijo Jesús santo. ¿Estás a salvo? Su voz era aguda, directa. Todo negocios. Sin preámbulos. Estoy a salvo. Estoy saliendo de la casa ahora. Voy al Carlyle. Bien. No hables con nadie. Estoy enviando un coche por ti. Te llevará a mi oficina. Necesitamos hablar antes de que des una declaración formal. La policía dijo. Yo me ocuparé de la policía. Sube al coche. Llegará en 10 minutos. Colgó. Las oficinas de David en Park Avenue eran un estudio de poder discreto. Cuando llegué, tenía una carpeta abierta sobre su enorme escritorio. Empieza desde el principio. No omitas nada, ordenó. Le conté todo. El vino desaparecido, confrontar a María, la cámara, el vídeo de Liam, la llamada con Isabella. David escuchó con los dedos entrelazados, su expresión de granito. Cuando terminé, se recostó. Bien. Esto es feo, pero también puede ser un regalo. El vídeo es una prueba irrefutable. Intento de agresión con arma mortal. Conspiración para fraude según lo que sospechas sobre la fundación. Tenemos que movernos rápido y con estrategia. La policía va por un camino. Nosotros por otro. Nuestro trabajo es protegerte a ti, tus activos y la fundación, en ese orden. Quiero que lo destruyas, David. Lo haremos, pero con inteligencia. Usaremos el caso penal como palanca, pero construiremos nuestro propio caso civil y financiero. Necesitamos saberlo todo. Registros bancarios, empresas pantalla, sus comunicaciones con Vance. Señaló hacia mí. Tu primera prioridad es actuar con normalidad. No dejes que sepa que lo sabes. Cuando lo arresten estarás sorprendida, devastada. No tendrás idea de cómo tu querido marido podría estar involucrado en algo así. ¿Entendido? Acabo de tener una llamada muy convincente con él, David. Creo que puedo manejarlo. Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. Bien. Ahora, esta María es la incógnita. La policía la entrevistará. Nosotros necesitamos hacerlo primero. Necesitamos saber exactamente qué sabe, qué escuchó y cuáles son sus motivaciones. Si es vulnerable, el abogado de Liam intentará explotarlo, convertirla en una empleada resentida, la verdadera culpable. No lo es, dije con más fuerza de la que pretendía. Me salvó la vida. Sus acciones salvaron tu vida. Sus motivaciones son lo que necesitamos validar. ¿Dónde está? La policía probablemente está con ella ahora recuperando el vino. Dame su dirección. Haré que un equipo la encuentre después de que la policía termine, discretamente. Negué con la cabeza. No. Iré yo esta noche. Señora Kingsley, eso no es aconsejable, dijo David. Trabajó para mí 8 años. La acusé de robo y la despedí. Le debo una disculpa cara a cara. Y necesito escucharlo de ella. Todo. Me estudió un momento y luego asintió lentamente. Bien, pero no irá sola. Enviaré a Ben. Ben era su jefe de seguridad, un exagente federal con una calma imperturbable y unos ojos que no se perdían nada. Y llevarás un micrófono. Quiero todo lo que diga grabado. Unas horas después, tras dar mi declaración formal en la comisaría en un día de preguntas repetidas y jerga legal, estaba sentada en la parte trasera de un SUV negro mientras Ben conducía. El micrófono era un pequeño disco frío contra mi piel. El apartamento de María estaba en Astoria, un edificio de ladrillo modesto pero limpio. El anochecer caía. Ben me miró por el retrovisor. Estaré en el vestíbulo, señora Kingsley. Tómese su tiempo. Llamé a la puerta del 3B. Se abrió un poco, luego más. María estaba allí, con vaqueros y un suéter sencillo. Parecía mayor, cansada, pero sus ojos estaban claros. No se sorprendió de verme. Señora Kingsley, dijo suavemente apartándose para dejarme entrar. El apartamento era pequeño, cálido, lleno de fotos familiares y olor a frijoles cocinándose. Una joven, idéntica a María a esa edad, levantó la vista desde el sofá con los ojos abiertos. Mamá. Está bien, Elena. Ve a tu habitación. Elena, esta es mi antigua empleadora.
Elena se retiró mirando hacia atrás con preocupación. María me llevó a una pequeña mesa de cocina. ¿Quiere café? No, gracias. Me quedé de pie, incómoda. María, yo, vi el vídeo. Llamé a la policía. Liam ha sido arrestado en Austin. Isabella Vance está siendo interrogada. Ella simplemente asintió como si lo hubiera esperado. Me alegro. ¿Y el vino? La policía se lo llevó. Está en el laboratorio forense. Encontrarán lo que él puso dentro. Finalmente me senté, el peso del día cayendo sobre mí. María, ¿por qué no me lo dijiste? Se sentó frente a mí, las manos juntas sobre la mesa. Una vida de servicio había entrenado su postura para ser perfecta, incluso aquí. ¿Cómo podía? Preguntó en un susurro. Él dijo que lo sabía. ¿Sabía qué? Sobre Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Sobre sus papeles. Vino aquí con una visa de turista cuando tenía 15 años para estar conmigo después de que su padre muriera. La visa expiró. Solicitamos un ajuste, pero fue rechazado. Está indocumentada. La palabra salió como un suspiro de dolor. He intentado todo. Abogados. Todo. Es un limbo. El señor Kingsley lo descubrió. No sé cómo. Hace 3 meses vino a verme al jardín. Dijo que si alguna vez decía una sola palabra contra él o te contaba algo, llamaría a inmigración. Dijo que Elena sería detenida, llevada a un centro y enviada de vuelta a un lugar que apenas recuerda. Dijo que sería culpa mía. Una lágrima escapó por su mejilla. ¿Qué podía hacer? ¿Elegir entre usted y mi hija? El horror, la crueldad fría y calculada me dejó sin aire. Oh, María. Así que escuché. Continuó, su voz ganando fuerza. Me volví un fantasma. Escuchaba sus llamadas nocturnas cuando creía que yo estaba en mis habitaciones. Pensaba que yo hablaba poco inglés. Él y esa mujer, la serpiente Isabella. Hablaban de la fundación, del dinero, de usted. Estaban enamorados, pero era un amor hambriento. Querían lo que usted tenía. Luego, hace 2 semanas, lo escuché en su despacho. La puerta no estaba completamente cerrada. Hablaba del vino, de la gala, de un médico que escribiría un informe, de usted teniendo un colapso en público. Sus manos se apretaron. Sabía que tenía que detenerlo. Pero no podía acudir a usted. Él destruiría a Elena. Así que tomé el vino. Fue lo único que se me ocurrió. Si el vino desaparecía, usted no podría beberlo. El plan fallaría. ¿La cámara? Pregunté suavemente. Lo vi hace semanas ajustando el detector de humo del comedor. Parecía extraño. Es un hombre que llama a un técnico para cambiar una bombilla. Así que miré después. Vi la lente. Entonces supe que estaba vigilando, esperando. No sabía para qué. Después de escuchar el plan entendí que la cámara era para verlo a usted tomar el vino y tener prueba de que era usted quien abría las botellas. Así que, la redirigí un poco. Usé una herramienta del garaje. Ahora apuntaba al armario, no a la silla donde usted suele sentarse. Pensé, si está grabando, que se grabe a sí mismo. Me miró sin apartar la vista. Tomé la tarjeta de memoria el día que tomé el vino. Hice una copia en una pequeña unidad y la devolví al detector. Dejé el original para que usted lo encontrara. Esperaba que lo encontrara. El mensaje de texto. Revise el detector de humo. Temía que no mirara, o que mirara y él hubiera encontrado la forma de borrarlo. Tenía que asegurarme. Por fin bajó la vista hacia sus manos. Lo siento, señora Kingsley, por la mentira, por robar, pero no me arrepiento de haberlo hecho. La ola de vergüenza que me recorrió fue insoportable. Te despedí. Te acusé después de todo lo que has hecho por mí. Después de todo lo que arriesgaste por mí. Ella levantó la vista, con una sonrisa tenue y triste en los labios. Usted me dio trabajo cuando nadie más lo hacía. Pagó las clases de Elena. Me sostuvo cuando murió Carlos. Usted no es solo mi jefa. Usted es familia. A veces, por la familia, haces cosas difíciles, cosas que parecen mal. Crucé la mesa y tomé sus manos, endurecidas por el trabajo, entre las mías. Tú eres mi familia, María, y lo siento muchísimo. ¿Me dejarás arreglar esto? ¿Me ayudarás? ¿Ayudarla cómo? La policía lo tiene. La policía lo tiene por el veneno. Yo quiero todo lo demás.
Quiero recuperar la fundación. Quiero arruinarlo. A él y a ella. Necesito saber todo lo que escuchaste. Cada nombre, cada fecha, cada cifra. ¿Volverás? No como administradora de la casa. Conseguiré el mejor abogado de inmigración del país para Elena. La protegeré con todo lo que tengo. Te lo prometo. Ella me examinó el rostro durante un largo instante. Luego apretó mis manos. ¿Qué necesita que haga? Me incliné hacia adelante. El plan que David y yo habíamos empezado a formular tomaba una forma firme. Primero, necesito que hables con mi abogado. Que le cuentes todo oficialmente. Después, necesito que hagas algo muy difícil. Necesito que llames a Liam. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Llamarlo? Lo han arrestado. Saldrá bajo fianza mañana. Estará desesperado, confundido. Querrá saber qué ha pasado. Necesito que lo llames. Discúlpate. Dile que tomaste el vino porque estabas enfadada conmigo, que necesitabas dinero para Elena. Dile que viste a la policía en la casa y te asustaste, y que le devolverás el vino si te ayuda. Haz que admita que sabía lo del veneno. La gente de mi abogado lo grabará todo. ¿Quiere que le tienda una trampa? Quiero que me ayudes a asegurarme de que nunca vuelva a hacernos daño ni a nosotras ni a nadie. ¿Lo harás? María guardó silencio. En la otra habitación se oía de fondo un informativo en español. Estaba sopesando el riesgo, el miedo, frente a 8 años de lealtad y una nueva esperanza para su hija. Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio donde estaba Elena y luego volvió a mirarme. El miedo en sus ojos fue sustituido lentamente por un brillo duro y decidido que solo le había visto cuando defendía a los suyos. Sí, dijo, la palabra firme y clara. Lo haré por usted y por Elena. Gracias, susurré, y la palabra resultó totalmente insuficiente. Los cimientos de mi vida eran cenizas. Pero en aquella pequeña y cálida cocina nació una nueva alianza, no entre jefa y empleada, sino entre dos mujeres perjudicadas por el mismo depredador. La partida había comenzado y Liam no tenía ni idea de que el peón al que había amenazado acababa de convertirse en reina. La suite del Carlyle era una jaula dorada. Durante 3 días interpreté mi papel. Me moví por los gestos de mi vida, correos de la fundación, resúmenes de llamadas de la junta, menús de almuerzos benéficos, con una eficiencia robótica que no dejaba espacio para sentir. Sentir era un lujo que no podía permitirme. Si me detenía siquiera un segundo, la imagen de la aguja atravesando el corcho aparecía detrás de mis ojos, y el vacío frío e inmenso de la traición de Liam me engullía entera. Así que trabajé. El investigador privado de David Chen, un exagente federal taciturno llamado Mike Vargas, era mi fantasma dentro de la máquina. Mientras yo fingía, él escarbaba. Sus informes preliminares, entregados en correos breves con viñetas a un servidor seguro, eran una disección metódica de la vida que yo creía tener. Asunto: hallazgos preliminares, finanzas de Liam Kingsley. Múltiples transferencias irregulares de gran cuantía desde la cuenta de ahorro conjunta terminada en 4481 hacia una sociedad limitada registrada en Delaware. Meridian Holdings. En apariencia, consultoría de inversiones. Meridian Holdings muestra transferencias salientes correspondientes hacia una cuenta en las Islas Caimán a nombre de Isabella Vance, probablemente ocultado o alterado deliberadamente. Cruce con los libros de la Fundación. 2 pagos excesivos a un contratista de iluminación, Apex Illumination, por un total de $285.000, fueron autorizados mediante firma digital. La firma coincide con la de S. Kingsley archivada, pero las marcas de tiempo coinciden con su asistencia confirmada a la gala de la Metropolitan Opera el 12 de noviembre y a Art Basel Miami el 3 de diciembre. Imposible que usted hubiera firmado. Análisis forense digital pendiente. Póliza de seguro de vida contratada hace 18 meses. Usted es la asegurada principal. Beneficiaria Isabella M. Vance. Valor nominal $15 millones. La póliza incluye una cláusula de incontestabilidad en caso de muerte accidental. Liam Kingsley figura como titular de la póliza. Me quedé mirando la última línea hasta que las palabras se volvieron borrosas. 15 millones, y una cláusula que significaba que si yo moría en un accidente, Isabella cobraría el dinero sin impugnación legal. Sentí que mi piel me quedaba pequeña. No se trataba solo de desacreditarme. Era una estrategia de 2 frentes. Arruinarme públicamente y tomar el control. O, si eso fallaba, eliminarme de forma permanente. El vino era el plan A.
No quería pensar cuál habría sido el plan B. Sonó mi teléfono. La línea personal. Liam. Había salido horas antes bajo una fianza de $2 millones después de su arresto en Austin. Su abogado, un pitbull famoso por su ferocidad llamado Arthur Bigham, había construido una historia magistral sobre un terrible malentendido y problemas matrimoniales explotados por una empleada resentida. El juez, citando la falta de antecedentes de Liam y sus vínculos con la comunidad, fijó la fianza con la condición de que entregara el pasaporte y no tuviera contacto conmigo. La orden de alejamiento era lo único que mantenía mi actuación en pie. Dejé que sonara 3 veces, estabilizando mi respiración. Liam, dije con una voz cuidadosamente quebradiza, una mezcla de confusión y dolor. Tu abogado dijo que no se suponía que debías hablar conmigo. La policía dijo. Cariño, escúchame, dijo él con una voz baja y urgente. El tono dulce que usaba cuando cerraba un trato que sabía que era turbio. Esto es una pesadilla, una completa invención. Esa mujer, María, me está tendiendo una trampa. Debió de poner esa cámara. Lleva años robándonos. La policía tiene el vino. Liam, lo están analizando. Dijeron que había algo dentro. Dejé entrar un temblor en mi voz. Un segundo de silencio. Casi podía oírlo recalcular. Están mintiendo. O ella manipuló el vino después de robarlo para cubrir sus huellas. Piénsalo. S.A. ¿Por qué iba a hacer yo algo así? Te quiero. Tenemos una vida. Esto es una locura. Me enseñaron un vídeo, Liam, de la cámara que tú instalaste. Parecía que eras tú. Planté una semilla de duda, apenas la justa. De Fake, soltó la palabra con desesperada seguridad. O un doble. Esto es más grande de lo que imaginas. Isabella. Hace semanas mencionó que María estaba preguntando por mucho dinero. Algo sobre su hija. Creo que quizá Isabella esté involucrada de alguna manera, intentando sabotear la fundación, separarnos. Puede que estén trabajando juntas. El descaro me dejó sin aire. Ya estaba preparando el terreno para culpar a Isabella como CEO conspiradora de María o incluso como la mente maestra. La estaba abandonando. Sentí el estómago revuelto. Ya no sé qué creer, susurré, preparando el terreno para mi siguiente movimiento. Todo es un desastre. La fundación, la junta está llamando. Los periodistas están en la puerta. Estoy en el Carlyle. No puedo estar en esa casa. Bien. Eso es bueno. Quédate ahí. A salvo. Se notó alivio en su tono. Creía que me lo estaba creyendo. Déjame manejar esto. Mi abogado es el mejor. Todo se va a arreglar. Solo confía en mí, S.A. Por favor, no hables con la prensa. No le digas nada a nadie. Esto es una guerra legal y tenemos que presentar un frente unido. Nosotros. La palabra fue un dardo envenenado. Solo necesito tiempo para pensar. Liam. Claro. Cariño. Claro. Arreglaré esto. Te quiero. Colgué sin responder lo mismo, apretando el teléfono contra mi pecho como si así pudiera frenar el corazón desbocado. La actuación era agotadora. 1 minuto después vibró mi línea segura. David. Picó el anzuelo, dije con voz plana. Bien. Vargas tiene más. ¿Puedes bajar y traer a tu nueva aliada? Es hora de que todos estemos en la misma página. 1 hora después, María y yo estábamos sentadas en la sala de conferencias moderna y sobria de David. Mike Vargas, un hombre compacto, de porte militar y ojos que no se perdían nada, estaba de pie frente a un gran monitor. María parecía nerviosa, pero resuelta, con las manos entrelazadas con fuerza en el regazo. Yo había cumplido mi promesa. Elena estaba en ese mismo momento reunida con la mejor abogada de inmigración de Nueva York, amiga de David, pagada por mí. Bien, empezó Vargas con voz sin inflexión. Hemos acelerado la contabilidad forense. Los pagos excesivos a Apex y Lomenaschen eran solo el principio. Pulsó un mando. La pantalla se llenó de extractos bancarios, transferencias y documentos de constitución. El rastro del dinero va desde la fundación hasta empresas pantalla y, finalmente, a cuentas controladas por Liam Kingsley e Isabella Vance. Desvío total en los últimos 18 meses. Poco menos de $2 millones. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. 2 millones. Fue progresivo. Facturación creativa, consultores ficticios, gastos inflados de la gala anual.
Es de manual. Cambió la diapositiva. Apareció una serie de documentos fotografiados. Contratos de préstamo. También pidió 3 líneas de crédito personales contra sus bienes compartidos usando firmas falsificadas. Responsabilidad total, otro 1,5 millones. Los préstamos se solicitaron pocos días después de que se activara la póliza de seguro de vida. Colateral, dijo David en voz baja desde la cabecera de la mesa. Estaba apalancando tu muerte, Sa, antes siquiera de que ocurriera. El pago del seguro cubriría los préstamos y dejaría un beneficio limpio. La habitación me dio vueltas por un segundo. María se inclinó y puso su mano firme sobre mi brazo. Desgraciado, murmuró. Hay más, continuó Vargas con expresión sombría. La firma digital de las transferencias de la fundación. Nuestro técnico lo confirmó. Es una falsificación sofisticada, pero es una falsificación. Fue creada usando un escaneo de alta resolución de tu firma tomada de un cheque donado. El archivo se creó en el portátil personal de Liam. ¿Puedes demostrarlo? Preguntó David. Tenemos los metadatos. Tenemos el origen del escaneo. La conexión es directa. Respiré hondo, temblando. ¿Y qué hay de Isabella? Vargas mostró una nueva imagen. Capturas de cámaras de seguridad de un hotel elegante del Soho. Liam e Isabella abrazándose con intimidad despreocupada en el vestíbulo. La marca de tiempo era de hacía 6 semanas. Llevan usando este lugar para reuniones por la tarde desde hace unos 2 años. Según el conserje, al que convencimos para hablar, también tenemos recibos de tarjeta de crédito de cenas, viajes a Napa, compras de joyas desde la cuenta de Liam que coinciden con piezas que Isabella ha llevado en fotografías. Me miró. Esto no era solo una jugada financiera, señora Kingsley. Era personal. Siempre es personal, dije con voz de piedra. ¿Cuándo es la vista de la fianza? Mañana por la mañana, dijo David. Él estará allí con Bigam, aparentando arrepentimiento y agravio. El caso del fiscal por el envenenamiento es fuerte, pero sin una confesión directa o un testigo de su intención sigue siendo circunstancial. Los delitos financieros son sólidos, pero son aparte. Tenemos que unirlo todo de una manera que un jurado no pueda ignorar. Miré a María. ¿Estás lista? Asintió, pálida pero decidida. David deslizó sobre la mesa un pequeño dispositivo de grabación de alta tecnología. Parecía un cargador elegante en forma de tarjeta. La llamada está prevista para las 7 de esta noche. Está desesperado, aislado y buscando una forma de desacreditarte a ti y exonerarse a sí mismo. Querrá creer que estás de su lado. Usa eso. Vargas estará vigilando desde aquí. Tendremos una grabación nítida. María cogió el dispositivo y le dio la vuelta entre las manos. ¿Qué digo? Cíñete a la verdad siempre que puedas, aconsejó David. Tú tomaste el vino. Tenías miedo. Necesitas su ayuda. Expresa tu enfado con Sara por despedirte. Tu objetivo es hacer que reconozca que sabía lo del veneno. O que implique a Isabella. Cualquier admisión servirá. A las 6:55 de la tarde estábamos en una pequeña oficina lateral insonorizada del bufete de David. María estaba sentada ante un escritorio, con la grabadora activada y oculta en un cajón. Vargas le hizo un gesto con el pulgar desde detrás del cristal unidireccional, donde yo estaba de pie con el corazón golpeándome el pecho. Hizo la llamada usando un número oculto. Sonó 2 veces. ¿Hola? La voz de Liam sonó cautelosa. Señor Kingsley, soy María. María Rodríguez. Su voz tenía un temblor convincente. Larga pausa. María. He intentado localizarte. La policía te está buscando. Lo sé. Yo lo siento mucho, señor Kingsley. Hice algo malo. Tomé el vino. Estaba enfadada con la señora Kingsley. Ella se quejaba del coste de la escuela de mi hija. Necesitaba dinero. Pensé que esas botellas valen muchísimo. Dejó que la frase se quebrara en un sollozo. Está bien, María. Está bien, dijo Liam, cambiando a un tono suave y manipulador. Lo entiendo. Ella puede ser difícil, pero tienes que devolver el vino. La policía cree que yo le hice algo. Tienes que decirles que lo cogiste antes de que pudiera pasar nada. Lo tengo guardado. Pero la policía, me da miedo. Si lo devuelvo, dirán que fui yo quien le hizo algo malo. No puedo ir a la cárcel. Señor Kingsley, mi hija. No irás a la cárcel.
Yo te protegeré. Diré que fue un malentendido. Solo tienes que decir la verdad. Tomaste el vino antes de la gala, justo antes de que nadie pudiera manipularlo. Su voz estaba cargada de una esperanza desesperada. Lo tomé el día antes de que usted volviera de su último viaje, dijo María, eligiendo con cuidado sus palabras. Lo vi en la cámara del comedor. Unas noches antes. Lo vi con la aguja. Me asusté. No entendía nada. Pero pensé que si tomaba el vino, nadie saldría herido. Intentaba ayudar. El silencio al otro lado fue profundo. Eléctrico. Cuando Liam volvió a hablar, el tono tranquilizador había desaparecido, sustituido por un filo frío y duro. ¿Qué viste, María? Lo vi poniendo algo en las botellas. El vino tinto y el vino blanco. Te equivocas. El ángulo de la cámara era malo. La luz era mala. Estaba retrocediendo, pero el pánico estaba ahí. No, señor. Era usted. Yo tengo la otra copia de la cámara. La policía. Ellos solo tienen una. Yo tengo la original. Estaba improvisando de forma brillante, mostrando el cebo. ¿Tienes la tarjeta de memoria original? Su voz era una cuchilla. Sí. Hice una copia para la señora Kingsley. Guardé la primera por seguridad. Otro silencio, esta vez más largo. Podíamos oír su respiración irregular por el altavoz. María, escúchame. Esto te queda grande. Isabella. Ella te metió en esto, ¿verdad? Te pagó para robar el vino y tenderme una trampa. Todo esto es idea suya. Tienes que decirle eso a la policía. Diles que Isabella Vance te prometió dinero. Prometió ayudar a tu hija si me incriminabas. Esa es la verdad, ¿no? Estaba haciendo exactamente lo que David había predicho, intentando desviar la culpa hacia Isabella. María siguió el juego, con la voz temblorosa. Ella dijo que usted lo entendería. Dijo que era para proteger la fundación de la señora Kingsley. Dijo que la medicina en el vino solo era para hacerla dormir, para montar una escena. Nada grave. Sí. Vargas apretó el puño a su lado. Había admitido saber de la sustancia y de su propósito, e implicado a Isabella, todo en la misma frase. Era solo un sedante, siseó Liam, cayendo por completo en la trampa, solo para hacer que pareciera inestable. Isabella dijo que era inofensivo. Pero tú robaste el vino. Arruinaste el plan. Y ahora intentas chantajearme. ¿Es eso? Tengo miedo, señor Kingsley. No sé qué hacer. Esto es lo que vas a hacer. Me darás esa tarjeta de memoria original. Le dirás a la policía que Isabella te contrató. Dirás que ella te dio la sustancia para inyectarla, pero te asustaste y solo te llevaste las botellas. Haz eso y me aseguraré de que tú y tu hija quedéis protegidas. Te daré $50,000 en efectivo y haré desaparecer sus problemas con inmigración. ¿Entiendes? ¿50,000? Sí, pero solo si consigo esa tarjeta y cuentas exactamente la historia que te acabo de dar. Isabella es la villana, no yo. Los dos fuimos sus marionetas. ¿Tenemos un trato? María miró hacia el espejo unidireccional con los ojos muy abiertos. Yo asentí con fuerza. Sí, señor Kingsley, tenemos un trato. Bien. No vuelvas a llamar a este número. Yo me pondré en contacto contigo con instrucciones. La línea se cortó. La sala entera soltó el aire de golpe. Vargas sonrió, una sonrisa afilada y depredadora. Lo tenemos. Conspiración, inducción a falso testimonio, manipulación de testigos y una admisión sobre el sedante. Es precioso. María se cubrió la cara con las manos, temblando. Yo entré corriendo en la sala y la abracé. Has estado increíble. Él tirará por la borda a cualquiera que deje de serle útil, dije, sintiendo como la última parte de mis sentimientos por el hombre con el que me casé se convertía en ceniza. Miré a David. ¿Y ahora qué? Ahora, dijo David, con los ojos brillando de fervor legal, usamos esto. Vamos a ver a los dos miembros de la junta en los que más confías. Les enseñamos las finanzas. Les ponemos esta grabación. Necesitamos a la junta de nuestro lado antes de la gala. Liam e Isabella todavía podrían intentar forzar una votación de emergencia para asumir el control basándose en el escándalo. Les cortamos las vías de escape. Asentí. El plan se estaba solidificando en una acción fría y dura. La telaraña de mentiras ya era completamente visible.
cada hilo pegajoso brillando con su codicia y la maldad de ella. Y nosotras ya no éramos moscas atrapadas en ella. Éramos las arañas. Y había llegado la hora de empezar a derribarlo. La gala benéfica anual de la Fundación Kingsley de Educación Artística era el acontecimiento social de la temporada, un monumento reluciente a la riqueza fingiendo tener conciencia. El gran salón del plaza era un mar de smoking y alta costura. El aire estaba cargado con el olor del dinero, de las gardenias y de la ambición. Un cuarteto de cuerda interpretaba algo elegantemente inofensivo. Los camareros circulaban con copas de champán que costaban más que la compra semanal de María. Yo estaba cerca de la entrada, con una sonrisa congelada en el rostro, recibiendo una procesión de besos al aire y condolencias vacías. Sarapina, querida, estás radiante. ¡Qué fortaleza! Pensando en ti, S.A. ¡Qué terrible malentendido con Liam! La fundación está en nuestras oraciones. Sabemos que llevarás el timón. La noticia del arresto de Liam por intento de agresión había sido una filtración cuidadosamente gestionada. El equipo de relaciones públicas de David la había presentado como un asunto personal complejo, subrayando mi plena cooperación con las autoridades y mi firme enfoque en la misión de la fundación. La línea oficial era que Liam se estaba tomando un tiempo para afrontar las acusaciones, y que yo estaba destrozada, pero resuelta. El consenso no dicho en la sala era una mezcla de curiosidad morbosa y cálculo depredador. Yo era o una víctima trágica o una reina a punto de caer, y cada persona allí trataba de averiguar cuál de las dos. Mi vestido era una columna de plata líquida, una armadura disfrazada de vestido. Mis joyas eran sencillas, diamantes heredados que habían pertenecido a mi abuela. Parecía en todo una aristócrata benévola. Por dentro era un cable vivo, vibrando con una furia fría y enfocada. David se movía entre la multitud como un tiburón elegante, estrechando manos e intercambiando palabras discretas con miembros clave de la Junta. Mike Vargas estaba apostado cerca de la entrada de servicio, haciéndose pasar por seguridad, con un auricular discretamente enroscado. Y María estaba en la cocina, reinstalada como mi asistente personal por esa noche para supervisar el servicio del vino. Llevaba un vestido negro sencillo, con un pequeño micrófono pegado al esternón bajo la tela. Su rostro era una máscara de calma profesional, pero sus ojos, cada vez que se cruzaban con los míos, eran pedernal. El plan era un número de funambulismo. Liam, en libertad bajo fianza y acompañado por Arthur Bigham, presidía el otro lado de la sala. Parecía demacrado, atractivo de una forma devastada, interpretando hasta el final el papel de marido agraviado. Captó mi mirada al otro lado de la multitud y negó ligeramente con la cabeza, triste, como diciendo, mira a lo que me has obligado. Me giré, sin que mi sonrisa se moviera. La primera parte de la noche fueron los discursos. El presidente de la Junta, una eminencia canosa llamada Walter Pierce, dio una charla insípida e inspiradora sobre cómo el arte cambia vidas. Después fue mi turno. Cuando caminé hacia el atril, el murmullo de la sala se apagó hasta convertirse en un silencio respetuoso. Cientos de ojos se fijaron en mí. Vi a Isabella Vance cerca del frente, deslumbrante de rojo carmesí. Una sonrisa comprensiva pegada al rostro. La víbora en el jardín. Gracias, Walter. Empecé con voz clara, amplificada por toda la sala. Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Su apoyo es el alma de la fundación, especialmente en tiempos turbulentos. Hice una pausa, dejando que lo no dicho flotara en el aire. Esta noche se trata de celebrar el poder transformador del arte. Se trata de los niños de nuestros programas, que encuentran su voz, su confianza, su futuro a través de un pincel, un violín, un guión. No se trata de las personas que estamos en esta sala. Se trata del potencial que ayudamos a liberar. Aplausos educados. Vi a Liam moverse con impaciencia. El guión, tal como él lo conocía, exigía que yo anunciara la subasta en vivo y luego, en un gesto de generosidad personal, donara algo realmente especial de mi colección privada para inaugurarla. Ese algo iba a ser el Romanée Conti de 1990, el vino que él había envenenado, el vino que María había robado, el vino que ahora descansaba en un depósito de pruebas de la policía de Nueva York. Hice un gesto hacia un camarero. Y con ese espíritu, y para comenzar nuestra subasta por todo lo alto, me gustaría proponer un brindis. El camarero se acercó con una bandeja de plata que sostenía una sola copa de cristal llena de un líquido rojo profundo. Un murmullo recorrió la sala. Aquello no estaba en el programa. La cabeza de Liam se alzó de golpe, sus ojos entrecerrándose.
Isabella se inclinó un poco hacia adelante. Tomé la copa y la levanté. Por el futuro, por la verdad y por los aliados inesperados que nos ayudan a encontrarla. Tomé un sorbo lento y deliberado. El líquido era, en realidad, una mezcla elaborada con precisión de zumo de granada y vino sin alcohol. Diseñada por María para imitar el aspecto de un cabernet añejo. Sabía a caramelo ácido, pero lo tragué como si fuera la mejor cosecha. Dejé la copa. Y ahora, la subasta. No llegué a terminar. Dejé que mi mano se llevara a la sien. Parpadeé despacio, como si las luces fueran demasiado fuertes. Di un leve traspié, agarrándome al borde del atril. Vi transformarse el rostro de Liam. La tristeza estudiada desapareció. Fue sustituida por una intensidad feroz y triunfante. Ahora sus ojos parecían gritar: «¿Está ocurriendo?» «Sara, querida, ¿te encuentras bien?», preguntó Walter Pierce, con la voz cargada de preocupación. Estoy bien», dije. Pero arrastré la palabra apenas un poco. Me aferré con más fuerza al atril. Solo un poco mareada, la emoción. Creo que Liam ya se estaba moviendo. Atravesó la multitud con una urgencia repentina. «Déjenme pasar. Es mi esposa». Subió los escalones del estrado con un rostro que era una obra maestra de ansiedad conyugal. Me sujetó del codo con firmeza. Cariño, está bien. Yo te tengo». Habló lo bastante alto como para que lo oyeran las primeras filas. Luego, más bajo, solo para mi oído, en un susurro venenoso. «Justo a tiempo, cariño. Hora de que descanses». Se volvió hacia la sala, rodeándome con un brazo, sosteniéndome mientras yo me apoyaba en él fingiendo debilidad. «Todos, por favor, mantengan la calma. Mi esposa ha estado sometida a una presión increíble. Su condición ha sido una lucha privada». Cargó la palabra condición con un peso devastador. He intentado conseguirle ayuda. Ha llegado el momento de que la acepte. El doctor Evans, desde un lateral de la sala, un hombre al que reconocí enseguida, un conocido especialista en adicciones muy mediático al que Liam había consultado una vez por el hijo de un miembro de la Junta, dio un paso al frente con un maletín médico en la mano. La multitud estaba completamente en silencio. Una mezcla de horror y fascinación total. «No, Liam, estoy bien», protesté débilmente, empujando su pecho. «No estás bien, dijo él, con la voz quebrada por una emoción teatral. «Llevas meses automedicándote. La presión es demasiado. Vamos a darte la ayuda que necesitas. El doctor Evans va a darte algo para calmarte y luego iremos a un centro maravilloso donde podrás recuperarte». Le hizo una señal al médico, que sacó una jeringa ya cargada. Esa era mi señal. La visión de la aguja, tan semejante a la del vídeo, rompió lo último de mi actuación. Dejé de apoyarme en él. Me enderecé, apartando su brazo con una fuerza que lo sorprendió. El mareo y el balbuceo desaparecieron de mi voz. ¿Una condición? Liam, mi voz, ahora fría y afilada como un bisturí, resonó por todo el salón silencioso a través del micrófono. ¿Así llamas al veneno que inyectaste en mi Romanée Conti? El jadeo del público fue una ola física. El rostro de Liam quedó en blanco por la sorpresa. «Sara, estás confundida. No estás bien». «Oh, estoy perfectamente bien», dije, apartándome de él hacia el centro del escenario. Miré al mar de rostros atónitos. Lo que acaban de presenciar ha sido una actuación, una necesaria, porque mi marido, Liam Kingsley, y dejé que mi mirada encontrara a Isabella, cuyo rostro carmesí estaba perdiendo todo el color, su socia, Isabella Vance, conspiraron para envenenarme esta noche. Su plan era que yo bebiera ese vino, me desplomara delante de todos ustedes y me diagnosticaran como una adicta sin remedio. Para que Liam pudiera asumir el control de mi fundación y de mis bienes. «Esto es una locura», rugió Liam, recuperándose. Se dirigió al público. «¿No lo ven? Está sufriendo un brote psicótico. El estrés de estas acusaciones falsas». «Las acusaciones no son falsas, Liam», dijo una nueva voz, tranquila y clara. María había subido al escenario. Llevaba un micrófono inalámbrico en la mano. Parecía pequeña y fuera de lugar entre tanto brillo, pero su voz no vaciló. «Te vi 3 noches antes de que te fueras a Austin. En la bodega. Usaste una jeringa. Metiste algo en el Romanée Conti de 1990 y en el Cabernet Screaming Eagle de 2005. Liam la miró como si estuviera viendo un fantasma. Tú eres la ladrona.
Robaste el vino. Intentas incriminarme porque ella te despidió. Tomé el vino para impedir que le hicieras daño, dijo María, ganando fuerza con cada palabra. Y dejé la cámara para que ella viera la verdad. ¿Qué cámara? Bramó Liam, pero un destello de duda, de horror naciente, cruzó su rostro. La cámara que mandaste instalar en el detector de humo, señor Kingsley, dijo María. La que pensabas que apuntaba a la sala para grabar a la señora Kingsley actuando de forma errática. Yo la ajusté. Apuntaba al armario del vino. Te grabó envenenando las botellas. Le quité el micrófono de la mano. La policía de Nueva York tiene ese vídeo, Liam. Y también tienen el vino. Los informes del laboratorio llegaron esta tarde. Un potente cóctel de sedantes y un agente disociativo, diseñado para provocar un colapso muy público y muy humillante. Volví a mirar hacia la sala. También tienen los registros financieros. Registros que muestran que Liam e Isabella han malversado casi $2 millones de esta misma fundación. Y tienen una llamada grabada. Hice un gesto hacia David, que estaba junto a la cabina audiovisual. Un instante después, la voz de Liam, pequeña pero inconfundible, llenó el gran salón. Era solo un sedante, solo para hacerla parecer inestable. Isabella dijo que era inofensivo, pero tú robaste el vino. Arruinaste el plan. La grabación siguió sonando. Su oferta de $50.000. Su instrucción de incriminar a Isabella. La sala era un caos absoluto. Los teléfonos estaban levantados. Los periodistas que habían ido a cubrir un evento de sociedad ahora corrían detrás de una historia mucho mayor. El rostro de Liam era una máscara grotesca de rabia y terror. Se lanzó hacia mí, no para atacarme, sino para intentar arrancarme el micrófono. Está mintiendo. Todo está editado. Están compinchadas. En ese momento se abrieron las puertas principales del salón. El detective Álvarez y Russo entraron, acompañados por 2 agentes uniformados. Fueron directos hacia el escenario. Liam Kingsley, la voz de Álvarez se oyó sin necesidad de micrófono, queda detenido por el intento de agresión contra Sarapina Kingsley, conspiración para cometer fraude, manipulación de testigos e inducción al falso testimonio. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras Álvarez le leía sus derechos, el abogado de Liam, Bigam, estaba a su lado susurrándole al oído, pero ya había terminado. La actuación había acabado. A Liam le pusieron las esposas con la cabeza agachada, la imagen misma de la derrota absoluta. Cuando se lo llevaban, cruzó la mirada conmigo. El odio en sus ojos era puro y salvaje. El detective ruso se volvió entonces hacia Isabella Vance, que intentaba fundirse con la multitud. Isabella Vance, queda detenida por conspiración para cometer fraude y como cómplice en el intento de agresión. Esto es indignante. No tengo idea de qué está pasando, chilló ella, con toda su compostura desaparecida. Tenemos el rastro del dinero, dijo Russo con calma. Tenemos la declaración del señor Kingsley implicándola. Lo hablaremos en comisaría. La sala era un clamor. Los flashes estallaban. Walter Pierce estaba a mi lado con una mano sobre mi hombro. Dios mío, Sarapina, la junta. No teníamos ni idea. Lo sé, Walter, dije, dejando que mi máscara pública se suavizara en una expresión de resiliencia dolida. Siento mucho que hayan tenido que enterarse así. Mañana entregaré a la junta el dossier completo con todas las pruebas. Mi única preocupación era impedir que siguieran dañando la fundación. Sobre el escenario, María se había quedado sola, abrumada. Caminé hasta ella y le tomé la mano, levantándola ligeramente. Las cámaras nos siguieron. Esta es María Rodríguez, dije, con una voz firme y clara. Durante 8 años no fue solo la administradora de mi casa. Fue mi familia. Y cuando mi propio marido intentó destruirme, ella lo arriesgó todo. Su trabajo, su seguridad, el futuro de su propia hija, para protegerme. Ella es la razón por la que sigo en pie y la razón por la que el futuro de esta fundación está a salvo. Es y seguirá siendo una parte valiosísima de nuestra organización. Le rodeé los hombros delgados con el brazo. Ella me miró con lágrimas brillando en los ojos, no de miedo, sino de reivindicación. La multitud, tras un instante de silencio atónito, comenzó a aplaudir. Al principio con timidez, luego creciendo hasta convertirse en una ovación unánime y atronadora. No era solo por mí. Era por la historia, por el drama, por el giro deslumbrante. El villano estaba esposado,
La víctima era una heroína y la humilde empleada se había convertido en la brújula moral. Mientras la policía se llevaba a Isabella entre sollozos y el personal del evento intentaba devolver algo de orden al lugar, David apareció a mi lado. La prensa se va a lanzar sobre esto. Es la tormenta perfecta. Mañana por la mañana entregaremos el vídeo completo y el resumen financiero a la fiscalía. Liam no saldrá bajo fianza esta vez. E Isabella va a delatarlo para salvarse. Miré el caos que poco a poco se iba disipando. La gala había quedado arruinada, por supuesto. Pero la fundación y mi vida se habían salvado. La trampa había funcionado y los depredadores habían caído. La guerra no había terminado. Las batallas legales serían largas y feas. Pero la primera batalla decisiva se había ganado en un campo muy público elegido por mí. Me volví hacia María. Estuviste magnífica. También usted, señora, susurró ella. No, dije apretando su mano. Señora no. Ya no. Sarapina. Y esto no ha hecho más que empezar. El sabor del vino falso seguía áspero en mi lengua, pero era el sabor dulce de la victoria lo que me llenaba mientras veía apagarse las últimas luces azules de los coches de policía en la entrada. A la mañana siguiente de la gala, el mundo estalló, no con fuerza literal, sino con el chirrido digital ensordecedor de un frenesí mediático desatado. Mi foto, con el brazo firme alrededor de una María llorosa, ocupaba la portada del New York Post. Champán envenenado. La reina de la sociedad atrapa a su marido en una operación trampa. El Daily News, brindis de ciudad, heredera da la vuelta a la jugada contra su letal esposo. Y, de forma más contenida, The New York Times, la filántropa Sarapina Kingsley denuncia una conspiración conyugal en una gala benéfica. El equipo de David estaba preparado. A las 6 de la mañana, un dossier cuidadosamente elaborado, que contenía el vídeo de Liam inyectando las botellas, el informe forense confirmando el cóctel de drogas, la grabación de audio en la que intentaba sobornar a María y un resumen de las pruebas de malversación, fue entregado de manera simultánea a la fiscalía, al juez del caso y a un grupo selecto de periodistas especializados en finanzas y sucesos. Controlamos el relato con precisión quirúrgica. Yo era la superviviente valiente. Liam e Isabella, unos sociópatas codiciosos y monstruosos. María, la heroína inmigrante que había denunciado todo. La historia era demasiado escandalosa, demasiado perfecta como para poder resistirse a ella. Mi teléfono, configurado para aceptar llamadas solo de una docena de contactos, seguía vibrando sin parar con mensajes y correos. Los ignoré. Tomando café en el salón inundado de sol de mi suite temporal en el Carlyle, David Chen deslizaba el dedo por una tableta frente a mí con una leve sonrisa en los labios. Vigam está gritando hasta quedarse sin voz, dijo sin levantar la vista. Afirma que la grabación de Liam y María es inducción. Que María actuaba como agente del Estado. Va a presentar una moción para anularla. No va a funcionar. Ella era una ciudadana privada y tu marido se incriminó voluntariamente. El juez ni la va a tocar. Por fin levantó la vista hacia mí. La fiscalía va a añadir intento de asesinato a la acusación. La combinación de drogas y la cantidad que usó podría haberte inducido un coma o un paro respiratorio, sobre todo si hubieras bebido una copa entera. También van con todo en los delitos financieros, gran hurto, fraude electrónico, falsificación. Isabella está cantando como un canario en un intento desesperado de conseguir un acuerdo. Está implicando a Liam en todo, pintándose a sí misma como una amante manipulada. ¿Va a conseguir un acuerdo? Pregunté con voz plana. La fiscalía no está por la labor. Sus huellas están por todo el dinero. Es tan culpable como él. Pero su testimonio va a clavar el ataúd de Liam. Esta vez no va a salir bajo fianza. No con riesgo de fuga y un cargo de intento de asesinato. Dejó la tableta sobre la mesa. Ahora tenemos que hablar de ti. La Junta de la Fundación está en sesión de emergencia esta tarde. Tienes que dirigirte a ellos en persona. La sala de juntas de la Fundación Kingsley de Educación Artística era un templo de dinero silencioso y arte moderno de buen gusto. 10 rostros, una mezcla de filántropos de la vieja guardia y estrategas afilados del dinero nuevo, me observaban mientras tomaba asiento en la cabecera de la mesa. Walter Pierce, el presidente, se aclaró la garganta. Su expresión era una mezcla de preocupación paternal y terror absoluto por la reputación de la fundación. Sarapina, empezó con voz áspera, primero déjame decirte, en nombre de la Junta, el profundo alivio que sentimos por tu seguridad. Lo que has vivido es inimaginable. Sin embargo,
El espectáculo público, la naturaleza de las acusaciones, coloca a la Fundación en una posición extremadamente delicada. Nuestros donantes están nerviosos. Los medios están acampados fuera de nuestras oficinas. Lo esperaba. Miedo disfrazado de preocupación. Crucé las manos sobre el nogal pulido. Walter, comprendo la inquietud, y por eso he tomado medidas proactivas. Hice una señal a David, que repartió carpetas encuadernadas. Esto es una auditoría independiente completa de las finanzas de la Fundación durante los últimos 2 años, encargada por Miallera Goldstein. Detalla cada transacción manipulada por Liam e Isabella. También expone los nuevos controles financieros blindados que voy a implantar de inmediato. Doble firma obligatoria en todos los gastos superiores a $10.000, auditorías trimestrales de terceros y separación total entre cuentas personales y cuentas de la Fundación. Además, he repuesto con fondos personales el $1.980.000 malversado, con intereses incluidos. Un murmullo recorrió la mesa. Reponer el dinero era un golpe maestro. Eliminaba al instante la mancha financiera del escándalo y demostraba un compromiso absoluto. Además, continué, voy a apartarme voluntariamente de la presidencia del Comité de la Gala y de la Subcomisión de Finanzas con efecto inmediato hasta que concluyan los procedimientos judiciales. Recomiendo que Walter asuma la presidencia temporal. Mi foco seguirá siendo nuestra misión filantrópica, pero lo haré desde un papel menos expuesto públicamente para proteger la reputación de la Fundación. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas. Mis movimientos eran jugadas de ajedrez, sacrificar un peón para proteger a la reina. No podían acusarme de anteponerme a la Fundación. Estaba haciendo justo lo contrario. Eso es muy responsable, Sarapina, dijo Eleanor Vance, sin relación con Isabella, una inversora de capital riesgo de mirada incisiva. Pero el hedor del escándalo permanece. ¿Cómo tranquilizamos a los grandes donantes si les hacemos ver que esto fue un hecho aislado, que la Fundación en sí no está comprometida? Mostrándoles las pruebas, respondí con calma. Somos víctimas de un crimen, no sus autores. Hemos sido transparentes. Hemos tomado medidas correctivas y hemos resarcido a los perjudicados. También he redactado un comunicado que me gustaría leerles. Saqué una sola hoja de papel de mi carpeta. No era la súplica emocional que esperaban. Era una declaración de guerra. La Fundación Kingsley de Educación Artística fue fundada sobre los principios de confianza, empoderamiento e integridad. Recientemente, esa confianza fue brutalmente traicionada por personas que colocaron su codicia personal por encima de nuestra misión sagrada. Mientras el proceso legal sigue su curso, queremos asegurar a cada donante, cada voluntario y cada niño al que servimos que su fe no ha sido mal depositada. Hemos salido de esta prueba más fuertes, con nuevas salvaguardas y un renovado compromiso con la transparencia. Con ese fin, estamos creando la Iniciativa de Integridad María Rodríguez, un fondo para denunciantes y un programa de apoyo legal para empleados del sector sin ánimo de lucro, nombrado en honor a la mujer cuya valentía y lealtad expusieron la verdad y salvaron a esta fundación de un daño irreparable. No nos definirá la traición de unos pocos, sino el coraje de una y la resiliencia de muchos. El silencio fue profundo. Entonces Eleanor Vance empezó a aplaudir despacio. Luego se unieron los demás. Era un aplauso estratégico, pero era un aplauso. Había reformulado el escándalo, de un drama personal escabroso a una historia de resiliencia institucional y coraje moral. Y había consagrado a María para siempre como heroína, haciendo políticamente tóxico cualquier movimiento contra ella. Propongo que aceptemos las propuestas de Sarapina y difundamos el comunicado de inmediato, dijo Eleanor. La votación fue unánime. Los procesos judiciales que siguieron fueron un desmontaje sombrío y metódico. Liam, sin derecho a fianza, se sentaba con mono carcelario en la mesa de la defensa, irradiando un odio venenoso que llenaba la sala. Arthur Bigham luchó como un animal acorralado, pero las pruebas eran un tsunami. El vídeo se reprodujo ante el jurado. El toxicólogo forense explicó cómo el cóctel de drogas podría haber provocado efectos neurológicos y respiratorios catastróficos. Un experto digital detalló las firmas falsificadas. Un contable forense trazó el camino del dinero, un laberinto que siempre acababa en Liam o en Isabella. La testigo estrella de la acusación fue María. Subió al estrado con un traje azul marino sencillo, la espalda recta. Bigham intentó destrozarla en el contrainterrogatorio. Señora Rodríguez, admite que robó una propiedad valorada en más de $500,000. Retiré la prueba de un delito para evitar un asesinato. Sí.
Le mintió a la señora Kingsley sobre ello. Omití la verdad para proteger a mi hija de ser deportada por el señor Kingsley. Y grabó en secreto una conversación privada, provocando que mi cliente se incriminara. Eso suena a inducción. Yo tenía miedo. Había amenazado a mi hija. Estaba reuniendo pruebas de su delito para protegerme a mí y a la señora Kingsley. No le obligué a decir esas cosas. Él eligió decirlas. Vigam cambió de táctica. Tiene un nuevo trabajo en la fundación, ¿no es así? Un nuevo cargo, un aumento importante. Y la señora Kingsley está pagando un abogado de inmigración para su hija. Así que ha sido ampliamente recompensada por su testimonio, ¿verdad? María lo miró, luego miró al jurado con los ojos limpios. Mi recompensa es que mi hija puede dormir de noche sin miedo. Mi recompensa es que una buena mujer está viva. El señor Kingsley me ofreció $50,000 por mentir. La señora Kingsley me ofreció la oportunidad de decir la verdad. Esa es la diferencia. El jurado la creyó. Isabella, en un acuerdo que la libró del cargo de intento de asesinato pero le garantizaba una larga condena por fraude y conspiración, subió al estrado. Era una versión pálida y quebradiza de la mujer vestida de carmesí. Pintó a Liam como el cerebro, el titiritero seductor que le había prometido una vida de lujo. Decía que ella era fría, obsesionada con su trabajo. Decía que no le daría el divorcio, que lo arruinaría económicamente. Lo del envenenamiento fue idea suya. Dijo que solo la pondría enferma, que la desacreditaría. Yo nunca quise que nadie muriera. Fue una actuación patética, pero corroboraba cada detalle. Cuando me tocó declarar a mí, David me preparó sin descanso. Intentarán pintarte como fría, controladora, ambiciosa. Como una mujer tan centrada en su fundación que llevó a su pobre marido a la desesperación. No muerdas el anzuelo. Mantén la calma. Sé factual. Muestra emoción solo cuando hables de la traición en sí. Vigam hizo lo posible. Señora Kingsley, ¿no es cierto que su matrimonio llevaba años deteriorado? ¿Que usted priorizaba la fundación por encima de su marido? La fundación era nuestra pasión compartida, respondí con calma. Al menos eso creía yo. Usted es una mujer rica por sí misma. ¿Hizo alguna vez que su marido se sintiera económicamente insignificante, emasculado incluso? Objeción, tronó el fiscal. Concedida. Vigam probó otro ataque. El vídeo muestra al señor Kingsley inyectando las botellas, pero usted no tiene ninguna prueba de que su intención fuera matarla, ¿verdad? No podría haber sido, tal como declaró la señorita Vance, simplemente un intento de desacreditarla. Miré directamente al jurado. Inyectó una combinación letal de drogas en un vino que sabía que yo iba a beber. Contrató un seguro de vida de $15 millones a mi nombre, designando como beneficiaria a su amante. Y después planeó que me declararan mentalmente incompetente para controlar mis bienes. La intención me parece bastante clara. En sus alegatos finales, el abogado de Liam intentó pintar un cuadro de tormenta perfecta de pruebas circunstanciales y de una esposa que había orquestado una humillación pública dramática. El fiscal fue más simple, sosteniendo la jeringa desde la mesa de pruebas. Esto, dijo con calma, no es una disputa matrimonial. Es un asesinato premeditado disfrazado de copa de vino. El jurado deliberó menos de 6 horas. Culpable en todos los cargos. Intento de asesinato en segundo grado, conspiración, gran hurto, falsificación y fraude electrónico. La vista de condena fue una formalidad. Yo elegí hacer una declaración como víctima. No hablé de mi dolor ni de mi miedo. Hablé de la violación de la confianza, no solo como esposa, sino como socia en una misión compartida. Hablé de los donantes cuya generosidad había sido robada y de los niños cuyos programas casi se quedaron sin fondos. Terminé mirando no a Liam, sino al juez. El mayor veneno no estaba en la botella. Estaba en la traición. Pido al tribunal que retire ese veneno de nuestra sociedad durante todo el tiempo que la ley permita. Liam recibió la pena máxima, de 25 años a cadena perpetua. Podría optar a libertad condicional dentro de 25 años, ya siendo un hombre de más de 70. Cuando los alguaciles se lo llevaron, por fin me miró. El odio había desaparecido, sustituido por un vacío hueco y aturdido. El arquitecto de un gran plan viendo cómo se cerraban de golpe los muros de su propia prisión. Isabella recibió 12 años, una condena sorprendentemente dura que enviaba un mensaje. Después del veredicto, en la escalinata del juzgado, una multitud de periodistas me rodeó. Levanté una mano.
Solo haré una breve declaración. Las cámaras hicieron clic. Nunca se trató de venganza. Se trató de rendición de cuentas. La Fundación Kingsley ha sido reparada. Y seguimos adelante, guiados por los principios que casi nos arrebataron: integridad, valentía y verdad. No habrá más comentarios. Me di la vuelta y me alejé, con David y María a ambos lados. Un periodista gritó detrás de mí: «Señora Kingsley, ¿tiene algo que decirle a Liam?». No reduje el paso. Ya no tenía nada que decirle. Era un fantasma. El hombre con el que me había casado había muerto mucho antes del juicio. Si es que alguna vez había existido de verdad. La victoria no fue dulce. Fue una cirugía brutal y necesaria. El tumor había sido extirpado. Ahora podía empezar el trabajo largo y silencioso de sanar. Cuando la puerta del coche se cerró, aislándonos del ruido, María puso una mano sobre la mía. «Se acabó», dijo en voz baja. «No», respondí mirando la ciudad desfilar al otro lado de la ventanilla. «Esto no ha hecho más que empezar». 6 meses. Parecía toda una vida y un parpadeo al mismo tiempo. La maquinaria legal había llegado a su conclusión final e irrevocable. Los recursos de Liam fueron presentados, una última jugada desesperada de trámite que llevaría años y no iría a ninguna parte. Isabella estaba en una prisión federal de Connecticut. Según los rumores carcelarios, ya estaba intentando montar unas memorias y un círculo de yoga. El público, con su apetito caprichoso, había pasado a escándalos más frescos. Yo ya no ocupaba portadas. Era una nota al pie, una historia ejemplarizante que, de forma improbable, había tenido un final feliz. Mi intención era mantenerlo así. El brownstone de East 71 Street volvía a ser mío, legal y espiritualmente. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras, códigos y sistemas de seguridad. Luego me enfrenté a la bodega. No había vuelto a bajar desde la noche en que descubrí el robo. María se ofreció a acompañarme. El zumbido del clima controlado era el mismo. Las hileras de vino, mi colección hermosa y cuidadosamente elegida, seguían allí como testigos silenciosos. Mis ojos fueron al hueco ahora vacío de la vitrina cerrada. El DRC y el Screaming Eagle se habían ido para siempre, retenidos como prueba. Su destino quedaba en manos de algún empleado del depósito judicial. No los quería de vuelta. Eran reliquias de un pasado embrujado. «Parece una tumba», dije, con la voz resonando un poco. «Era un santuario», corrigió María con suavidad, de pie a mi lado. «Puede volver a serlo. Diferente, pero volver a serlo». Negué con la cabeza. «No. Para mí ya no». Entonces una idea, que hasta ese momento había sido solo una intuición vaga, cristalizó en un plan. Un santuario, sí, pero no para botellas. Para personas. Llamé a un arquitecto al día siguiente. La transformación duró 4 meses. Los controles de temperatura y humedad fueron reutilizados. Los botelleros se desmontaron con cuidado. La rica caoba fue lijada y restaurada para convertirla en estanterías de exposición y un mostrador de recepción. Los muros de piedra fueron limpiados e iluminados con sutileza. La vitrina cerrada que había guardado las botellas envenenadas fue conservada, pero tras el cristal ahora ya no había vino, sino 2 objetos: una foto en alta resolución del informe original del laboratorio de la policía de Nueva York y una placa sencilla y elegante que mandé hacer. Decía: «Recuerda, las traiciones más tóxicas suelen servirse en los recipientes de mayor confianza, y los guardianes más verdaderos a veces aparecen en los lugares más inesperados». Debajo, en letra más pequeña: «En gratitud a María Rodríguez». Ya no era una bodega. Era la Galería Vintage Vichens de la Fundación Kingsley, un espacio expositivo dedicado a los jóvenes artistas de nuestros programas comunitarios. La muestra inaugural presentó a adolescentes del South Bronx. Sus pinturas vibrantes, caóticas y llenas de esperanza cubrían los muros donde antes habían dormido filas de Lafite y Latache. La noche de la inauguración fue suave y celebratoria. Sin etiqueta rigurosa, sin rigidez sofocante. Los artistas, vestidos con su mejor ropa, sonreían junto a sus obras, explicando pinceladas e inspiración a pequeños grupos de mecenas. La hija de María, Elena, ahora ya residente permanente condicional y con un camino claro hacia la ciudadanía, ayudaba como anfitriona de invitados. Su rostro estaba iluminado por una seguridad que antes no le había visto. La propia María se movía entre la gente, no como personal de servicio, sino como la recién nombrada directora de operaciones comunitarias de la Fundación,
un cargo y un sueldo que reflejaban su lealtad inquebrantable e incalculable valor. Yo estaba a un lado, observando a un chico alto y desgarbado de 17 años llamado Jamal describir con pasión su obra de técnica mixta sobre el sonido de su barrio a Walter Pierce. Una sensación de calma, de verdad profunda, se asentó dentro de mí. Ese era el legado, no el líquido dentro de una botella, sino la chispa en los ojos de un niño. Más tarde, arriba, en el salón ahora escasamente amueblado, había vendido o donado la mayor parte de la decoración favorita de Liam. María me encontró mirando una caja. Llevaba escrito: Estudio de Liam, objetos personales. ¿Guardaste parte de eso?, preguntó sorprendida. No por elección. Los abogados dijeron que todo era prueba hasta ahora. Solo son papeles y trastos. Abrí la caja. Dentro había cuadernos encuadernados en cuero, vacíos, gemelos con iniciales, unos cuantos libros de primera edición sobre calificación corporativa y un juego de llaves de Dios sabe qué. En el fondo, dentro de una bolsa de terciopelo, había algo que me dejó paralizada. Una botella. Un Chateau Petrus de 1982, uno de los vinos más legendarios y valiosos del mundo. Liam lo había comprado en una subasta 2 años antes. Un trofeo por algún acuerdo que había cerrado. Lo había estado guardando para una ocasión trascendental. Yo me había olvidado de él. Lo saqué. El cristal, frío y pesado en mi mano. Una que se le pasó por alto, murmuré. ¿Quiere que la abra?, preguntó María, medio en broma. Podríamos tirarla por el fregadero. Un ritual. Estuve a punto de decir que sí. Pero entonces pensé en el informe del laboratorio expuesto abajo, en la casi ruina, en la póliza de seguro de vida. Esa botella valía más de $15.000, quizá más. Dinero manchado de sangre en forma líquida. No, dije, mientras una idea tomaba forma. No vamos a desperdiciarla. Vamos a usarla. Miré a María. Tráeme el número de David Chen y el número de la directora del refugio para mujeres del Upper East Side. 3 semanas después, la subasta de liberación se celebró en una elegante galería de Chelsea. El comunicado de prensa era claro. Sarapina Kingsley subastará bienes del antiguo matrimonio y el 100% de lo recaudado se destinará a supervivientes de violencia de pareja. David había sorteado las complejidades legales de vender propiedades que seguían parcialmente a nombre de Liam utilizando las cláusulas de decomiso derivadas de la condena. Los lotes incluían el Petrus, el resto de la colección privada de vinos de Liam, certificados como seguros por expertos, su colección de relojes vintage, su absurdo equipo carísimo de pesca con mosca y el coche deportivo que apenas había conducido. La sala estaba llena, no de cotillas de sociedad, sino de coleccionistas serios, filántropos y prensa respetuosa. Yo me quedé al fondo, queriendo observar, no ser el espectáculo. El Petrus era el último lote. La puja empezó en 10.000 y subió rápido. 18.000 del caballero en línea. 22 en la sala. 25. Sentí una presencia a mi lado. No era María, que estaba cerca del frente. Era un hombre alto, ligeramente encorvado, vestido con una chaqueta de tuid gastada pero buena sobre una camisa oscura. Tenía unos ojos amables y observadores y el pelo más canoso que oscuro. Un gesto poderoso, dijo en voz baja, mirando al subastador, convertir los instrumentos de la traición en herramientas para sanar. Lo miré. No estaba coqueteando. Su tono era el de un colega haciendo una observación. Me parecía el único final apropiado para ellos, respondí. Habían perdido todo placer para mí. Quizá así puedan hacer algún bien. ¿32.000? ¿Oigo 35? Llamó el subastador. Cubrí el juicio, dijo el hombre, todavía sin mirarme. Evan M. Cecal, de The Atlantic. Recordé el nombre. Su reportaje de largo formato había sido de los pocos que se habían centrado menos en el sensacionalismo del veneno y más en el fraude financiero sistémico y en las vulnerabilidades del gobierno de las organizaciones sin ánimo de lucro. Era incisivo, justo y demoledor con Liam. Su artículo fue el único que entendió bien el esquema de malversación, dije. Al fin se volvió hacia mí con una leve sonrisa. La mayoría de los periodistas ven sexo y veneno. Yo veo hojas de cálculo y vanidad. Menos emocionante, pero por lo general mucho más cierto. He adjudicado por 45.000 al postor número 7. La sala rompió en aplausos. El Petrus se había ido. En total, la subasta recaudó un poco más de $380.000.
Una línea de crédito contra mi muerte se había transformado en una línea de vida para mujeres y niños que huían de la suya. Cuando la gente empezó a dispersarse, Evan M. Cekal me tendió una sencilla tarjeta de visita. Cuando esté lista, dijo, me interesaría hablar, no sobre el juicio, sino sobre lo que viene después, sobre la iniciativa de integridad María Rodríguez, sobre cómo una persona reconstruye un sistema y a sí misma desde cero. Sin presión. La propuesta queda abierta. Asintió con cortesía y se perdió entre la gente antes de que pudiera responder. Miré la tarjeta. Sin cargo. Solo su nombre, un número y un correo. Era la primera interacción con un hombre en casi un año que no estaba teñida de lástima, oportunismo o necesidad profesional. Era simplemente una propuesta nacida del respeto por mi mente, no por mi notoriedad ni por mi fortuna. Más tarde esa noche, de vuelta en la casa, María y yo nos sentamos en la nueva galería con una comida sencilla. El arte en las paredes parecía brillar con la luz tenue. Le conté lo de Evan M. Cekal. ¿Un periodista? Dijo enseguida, recelosa. Uno bueno. El que escribió el artículo serio. Quiere hablar de la iniciativa, de reconstruir. María me observó. Es guapo. Me reí. Un sonido real, espontáneo. Ese no es el punto. El punto es que vio las hojas de cálculo, María, no solo la jeringa. Ella sonrió. Una sonrisa suave, sabia. Ese es un buen lugar para empezar. Se inclinó junto a su silla y sacó una botella envuelta en papel marrón sencillo. Tengo algo para usted. Para esta noche. No era una gran botella. Era un Cotes du Rhone honesto y directo. De los que cuestan $20. Un vino para beber, no para venerar. La etiqueta estaba algo gastada. Atada al cuello con un cordel había una pequeña tarjeta. Para el primer vino que compartimos sin fantasmas en la mesa. La mejor añada es la que se comparte en paz. María, sentí un nudo en la garganta. Es perfecto. Fui a buscar 2 copas sencillas a la nueva cocina pequeña que habíamos instalado. Lo abrí. Un suave pop. No el estallido ceremonioso del corcho de un trofeo. Serví. El vino era rojo profundo, sin complicaciones, con aroma a frutos rojos y tierra. Chocamos las copas. Por las nuevas añadas, dije. Por la verdad, respondió ella. Y por la libertad. Salud. Bebimos. Estaba delicioso. No era complejo ni legendario, pero sí robusto, auténtico y profundamente satisfactorio. Sabía al presente, a la seguridad, a una amistad forjada en el fuego. Mientras nos quedábamos en silencio, rodeadas por el arte vibrante de un futuro esperanzador, supe que el pasado por fin había quedado verdaderamente embotellado y guardado, no olvidado, pero sí neutralizado. Su veneno había sido extraído y sus restos, como el Petrus, se habían transformado en algo capaz de sanar. La bodega era una galería. El carcelero estaba en una celda. La empleada era directora. Y la víctima era simplemente una mujer sentada con una amiga, bebiendo una buena copa de vino, preguntándose por primera vez en mucho tiempo qué podría venir después. Un año. Una línea en la arena, una órbita completa alrededor del sol desde la gala, desde las esposas, desde que el mundo se quebró y volvió a ensamblarse en una forma nueva y más sólida. La Fundación Kingsley de Educación Artística no solo sobrevivía, prosperaba. La iniciativa de integridad María Rodríguez se había convertido en una fuerza silenciosamente poderosa en el mundo sin ánimo de lucro, ofreciendo subvenciones y apoyo legal a denunciantes. Ya había destapado 2 casos de mala asignación de fondos en organizaciones artísticas más pequeñas. Nuestra historia se había convertido en un caso de estudio sobre gobierno resiliente. Por eso, en una fresca mañana de martes, me encontré en un salón de hotel en Washington, D.C., no como acusada ni como víctima, sino como homenajeada. Los premios anuales Pilar del Consejo Nacional de Organizaciones sin ánimo de lucro eran un acto sobrio y digno. Mientras esperaba entre bastidores, Walter Pierce se ajustaba la corbata a mi lado. ¿Nerviosa?, preguntó, torpemente. No, dije, alisando la falda de mi traje crema entallado. Después de testificar en un juicio penal, aceptar un premio resulta bastante sencillo. Él soltó una risita. Te lo has ganado. Las reformas, la transparencia, los nuevos programas y esos $2 millones que devolviste de tu propio bolsillo. La Junta nunca ha estado más segura. La presentadora anunció el premio a la excelencia en integridad organizativa y liderazgo ético. Salí al escenario entre un aplauso cálido y sostenido.
La luz del foco me resultaba familiar, pero la sensación era distinta. Era respeto, no escrutinio. En el atril miré al público. Gracias. Este premio no es para mí. Es para cada empleado y voluntario que cree que hacer el bien exige hacer lo correcto. Es para la Junta, que eligió la reforma en vez de la retirada. Y, de forma profunda, es para una mujer llamada María Rodríguez, que me enseñó que la integridad no es una norma en un manual. Es una elección que haces en la oscuridad, cuando el precio es alto y nadie te está mirando. Ella es el verdadero pilar. Después del almuerzo, mientras recogía mis cosas, una voz conocida habló a mi espalda. Sigues dándole a ella el mérito, ya veo. Me giré. Evan Mzcal estaba apoyado en una columna, con una media sonrisa. Parecía más relajado allí que en la subasta. Es suyo, dije. No esperaba verte aquí. Pensé que cubrías tribunales y corrupción, no ceremonias de premios con pollo recalentado. Mi editor pensó que un seguimiento tenía sentido. Del tribunal al cimiento, la reconstrucción de una filantropía. Menos sexy que el juicio, pero quizá más importante. Caminó a mi lado mientras me dirigía al vestíbulo. ¿Tienes tiempo para un café? Extraoficialmente. Estoy en 3 sesiones. Encontramos un rincón tranquilo en la cafetería del atrio del hotel. La conversación fue fácil. Derivó desde los desafíos del control en organizaciones sin ánimo de lucro hasta el estado del periodismo de largo formato. Hizo preguntas perspicaces sobre la estructura de la iniciativa de integridad. Luego, con un segundo café, habló de una biografía de Rachel Carson que yo había mencionado en una entrevista reciente para el boletín de la Fundación. ¿La leíste? Pregunté sorprendida. Sí. Después de leer tu entrevista. Dijiste que su meticulosidad era una forma de coraje. Me gustó. Removió el café. El contrato del libro ya es oficial, he oído. Un Corquet Truth. Las noticias volaban rápido. Lo es. El anticipo va íntegro al nuevo Fondo de Formación Profesional para Mujeres Inmigrantes. No lo hago por el dinero. Lo sé, dijo simplemente. Leí la propuesta que tu agente estuvo moviendo. No es un relato morboso ni un ajuste de cuentas. Es un examen forense del abuso financiero y de la recuperación institucional. Por eso quería hablar contigo del proyecto. The Atlantic está interesado en serializar una versión condensada. Mi editor quiere que yo me encargue de adaptar el texto. Lo estudié. Esa era la propuesta. Clara y profesional. Es un compromiso serio. ¿Por qué? Porque la historia de una mujer rica envenenada por su marido es una película de sobremesa. La historia de cómo esa mujer reconstruyó sistemáticamente su vida y su organización, y está usando ese modelo para ayudar a otros a evitar las mismas trampas. Eso es un manual. Eso es cambio. Y, francamente, es la historia que ahora me interesa contar. Sostuvo mi mirada con expresión abierta. Pero es tu historia. Así que te lo pregunto, ¿te sentirías cómoda trabajando conmigo en ello? No había presión. Solo una propuesta clara y profesional, y otra personal, no dicha, pero suspendida en el espacio entre nosotros. Tomé un sorbo de agua, ganando un segundo. Sí, dije, con una condición. María tendrá aprobación final sobre cualquier parte que la involucre a ella o a su hija. Su privacidad no es negociable. Una sonrisa auténtica, la primera completa que le veía, se extendió en su rostro. Por supuesto. Para mí eso también es innegociable. Sacó el teléfono. Vuelvo a Nueva York en el acela de las 4 de la tarde. ¿Cómo tienes la agenda? El trabajo del libro empezó la semana siguiente. Evan venía a las oficinas de la Fundación, una presencia dedicada y silenciosa en la sala de reuniones que acabamos llamando el Rincón del Escritor. Nuestras sesiones eran intensamente concentradas. Me empujaba a explicar no solo el qué de los esquemas, sino el cómo, la erosión gradual de la supervisión, las pequeñas concesiones que allanaban el camino para delitos mayores. Aquí, decía señalando un pasaje que yo había redactado sobre la primera firma falsificada, lo llamas una violación, pero en ese momento dijiste a la Junta que había sido un error administrativo. Guíame por ese instante. El análisis de coste y beneficio de agitar el avispero frente a la sensación instintiva de que algo no cuadraba. Era agotador, catártico y profundamente profesional. Discutíamos por la elección de palabras. Él desafiaba mi relato. Yo defendía mi perspectiva. Y, a través de ello, se fue construyendo un respeto mutuo, sólido y sin artificio,
frase a frase. Una noche, después de una sesión especialmente larga, luchando con el capítulo sobre la trampa de la gala, pedimos cena. El sol se había puesto, tiñendo el horizonte de naranja y morado. La armadura profesional del día se había suavizado. Nunca te entendió, ¿verdad? Dijo Evan en voz baja, sin levantar la vista de sus notas. Liam. Veía la fundación como un activo que controlar, una cosa. Nunca la vio como una extensión de ti, de tu motor interior. La intuición era tan aguda que me robó el aliento. No, dije al fin. Pensaba que era un pasatiempo de mujeres ricas, algo que administrar, como una cartera de acciones o una bodega. ¿Y a María? Preguntó Evan. La veía como una herramienta o un obstáculo, una pieza del decorado. Corregí la vieja rabia, que ya no era más que un eco apagado. Parte de la maquinaria doméstica, invisible hasta que dejó de funcionar al tener conciencia. Evan por fin levantó la vista. ¿Y ahora? ¿Cómo ves todo esto? Hizo un gesto vago, abarcando la sala, la ciudad más allá, la vida que había construido. Lo pensé. Lo veo como mío. No en un sentido posesivo, sino responsable. Como si yo fuera su custodio. Es un legado confiado a mi cuidado. Cuando casi lo pierdo, dudé, luego hice la pregunta que llevaba semanas flotando entre nosotros. ¿Y tú? El periodista que ve las hojas de cálculo. ¿Qué ves? Se reclinó, pensativo. Veo una recuperación extraordinaria. Una historia que merece ser contada. Y hizo una pausa, eligiendo las palabras con el mismo cuidado con que editaba las mías. Veo a una persona a la que me gustaría conocer cuando el libro esté terminado, si eso te interesa. Era la primera vez que reconocía la corriente personal que corría bajo nuestro trabajo. Había puesto un límite en ese cuando el libro esté terminado, asegurándose de que la integridad profesional del proyecto siguiera siendo lo primero. El respeto de ese gesto significaba más que cualquier gran declaración. Si me interesa, dije, igualando su tono tranquilo. La noche de la presentación de Uncorked Truth se celebró en la Galería Vintage Vicens. Era un público muy distinto al de la antigua gala. Gente del mundo editorial, periodistas, defensores de la alfabetización y decenas de mujeres de los programas de formación profesional que el libro estaba financiando. Había expectación, pero una expectación de ideas, no de cotilleo. Di un breve discurso, agradeciendo a mi equipo, a mi editor y a los lectores. Este libro no es unas memorias de victimismo, dije. Es un informe de campo desde la primera línea de la traición y un manual de reconstrucción. Si le da a una sola persona las herramientas para detectar el veneno antes de que se sirva o el valor para hablar, entonces habrá cumplido su propósito. Después, mientras la gente conversaba, María me encontró sosteniendo una botella sencilla, ligeramente polvorienta. Era el mismo humilde Cotes Durrone que habíamos compartido un año antes. Atada llevaba una nueva nota. Para la segunda añada, para demostrar que la primera no fue casualidad. Los mejores vinos, como las mejores personas, no necesitan una etiqueta elegante, solo corazón. Tu amiga, María. La abracé con fuerza. ¿Me estás regalando la botella de nuestro aniversario? No es un aniversario, dijo con los ojos brillantes. Ya es una tradición. Miró por encima de mi hombro hacia donde Evan hablaba con Walter Pierce. Es un buen hombre. Escucha. Sí, lo hace, respondí. Más tarde, cuando la gente ya se estaba yendo, Evan se acercó a mí junto a la vitrina conservada como evidencia. Miró la placa y luego me miró. Ya está hecho. La serialización empieza el mes que viene. La respuesta va a ser grande. ¿Estás listo para la siguiente historia? Pregunté. Me interesa más la que aún no está escrita, dijo. Y entonces, como si temiera haber sido demasiado ambiguo, aclaró. El próximo plan quinquenal de la Fundación, los datos de los programas de formación profesional, los primeros graduados. Esa es la secuela que quiero cubrir. Me estaba ofreciendo un futuro de conexión profesional. Una puerta abierta de forma invitadora. En ese momento, Elena Rodríguez, radiante de orgullo, se acercó con un joven, un recién graduado del programa culinario que la Fundación había financiado. Señora Kingsley, Evan, este es Matteo. Ahora es pastelero en Café Valid. Mientras lo felicitábamos, la sala se llenó de una alegría cálida y sencilla. Miré alrededor, el arte, el rostro orgulloso de María, el futuro de Elena desplegándose, la presencia tranquila y firme de Evan.
El pasado era un libro cerrado. Literalmente. El presente era una obra de creación reflexiva y deliberada. Evan se inclinó un poco hacia mí. Su voz, solo para mis oídos. Una vez dijiste que eras una custodio. De todo esto. ¿Tu labor de custodia permite cenar la semana que viene? Sin notas. Sin grabadora. Sostuve su mirada, viendo al periodista cuidadoso y al hombre curioso, ambos esperando una respuesta. El miedo era ya un recuerdo lejano. La cautela, en cambio, era una herramienta bien ganada. La custodia, dije, con una sonrisa apenas asomando en mis labios, exige buen criterio. Y una cena me parece un uso excelente del mismo. No era un comienzo. Era una decisión mutua y reflexiva de explorar una posibilidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, una posibilidad era exactamente todo lo que necesitaba que fuera. Era suficiente. El polvo, como suele decirse, se había asentado, pero no era el polvo muerto y apagado del abandono. Era la partícula limpia y cortante que queda suspendida en el aire después de una demolición necesaria, lista para que se levanten nuevos cimientos. El último recurso de Liam había sido rechazado. La condena seguía en pie, de 25 años a cadena perpetua. La noticia llegó en un correo escueto de la fiscalía. Lo leí una vez y luego lo borré. Ahora era un fantasma dentro de la maquinaria del Estado, y yo ya no tenía energía para fantasmas. Mi vida había adquirido un nuevo ritmo lleno de propósito. Las mañanas eran para la Fundación. Las tardes para la Iniciativa de Integridad María Rodríguez, que estaba recibiendo consultas de organizaciones sin ánimo de lucro de todo el país. Las noches solían ser para un manuscrito de mi siguiente proyecto, una guía práctica sobre salvaguardas financieras para pequeñas fundaciones, escrita junto a un contable forense. Y algunas noches, cada vez más, eran para Evan. Nuestra relación había evolucionado con una lentitud que se sentía medicinal. No había prisa. Éramos dos adultos con historia, con cicatrices, con identidades profesionales que exigían respeto. Nuestra primera cena oficial de Sin Notas ni Grabadora fue en un pequeño y brillante restaurante ucraniano del East Village. La conversación fluyó con facilidad, saltando desde el resurgir de los discos de vinilo hasta la geopolítica de las tierras raras. Él no preguntó por Liam. Yo no pregunté por su divorcio. Hablamos de la hora. Una noche, unos 6 meses después de la publicación del libro, estábamos en su apartamento, un loft en Brooklyn lleno de libros. Él cocinaba pasta. Yo, en teoría, picaba hierbas, aunque en realidad me dedicaba sobre todo a observar la forma metódica y tranquila en que se movía en su cocina. Sonaba suavemente un disco de Miles Davis. La Junta está presionando para hacer una gala la próxima primavera, dije, cortando un manojo de tomillo. Una celebración de la resiliencia. Me resisto. Me parece autocomplaciente. O es una señal, dijo Evan, probando la salsa, una declaración de que la organización no solo ha vuelto. Está prosperando. Una recaudación para la siguiente fase. Todo depende del enfoque. Me miró. Eres una maestra del enfoque, S.A. Lo sabes. A veces es agotador. La constante curaduría del relato. Bajó el fuego y me prestó toda su atención. Entonces no lo enfoques así. Enfócalo de otra manera. Hazlo sobre los artistas, los chicos, los denunciantes. La iniciativa ha ayudado. Hazlo sobre ellos. Tú solo pones el espacio y los canapés. Era un consejo sencillo y brillante. El tipo de consejo que daría una pareja. La palabra flotó en mi mente, desconocida y no del todo incómoda. Cambié de tema. La hija de María, Elena, recibió su carta de admisión en Cornell. Derecho. Una sonrisa grande se abrió en su rostro. Eso es fantástico. Debes de estar feliz por ellas. Lo está María. No la veía tan luminosa desde antes de que muriera Carlos. Hice una pausa. Está usando parte de su sueldo para crear un fondo universitario para los hijos de otras empleadas domésticas de su edificio. Lo llama el Fondo Onda. Evan negó con la cabeza, admirado. Es una mujer extraordinaria. Lo es. Lo miré. El vapor de la olla enroscándose entre nosotros. Evan, ¿por qué sigues aquí conmigo? La historia ya terminó. La serialización terminó. Ya conseguiste tu artículo premiado. Él no se inmutó. Se apoyó en la encimera, secándose las manos con un paño. Estoy aquí porque me gusta quién eres,
No la historia, no la superviviente, no la filántropa. La mujer que discute conmigo sobre Miles Davis y Coulthard. La mujer que se emociona en secreto con las hojas de cálculo. La mujer que, cuando confía, lo hace con los ojos bien abiertos. Mantuvo mi mirada. Sé que eres cautelosa. Debes serlo. Yo también lo soy. Así que somos cautelosos juntos. No es una mala forma de ser. Era la cosa más honesta que alguien me había dicho en años. No había gran pasión ni necesidad desesperada. Había una elección. Expresada con claridad. Cautelosos juntos, repetí, probando las palabras. Sonaban fuertes. Puedo trabajar con eso. La gala de celebración de la resiliencia terminó no siendo una celebración de mí. Fue una exposición. La Galería Vintage Vicens y las plantas principales de la casa se entregaron a la obra de los beneficiarios de la fundación. Fotógrafos adolescentes de Harlem expusieron sus retratos. Un cuarteto de cuerda de nuestro programa de música tocó. La comida fue preparada por graduados del programa de formación culinaria, entre ellos un Matteo radiante, el novio de Elena. Los discursos no los dieron miembros de la junta, sino una joven pintora tímida, una madre agradecida de un refugio financiado por la subasta y una contable de una organización sin ánimo de lucro de Ohio a la que la iniciativa de integridad había protegido después de que denunciara un fraude. Yo me movía entre la gente como anfitriona, no como homenajeada. Vi a Walter Pierce conversando profundamente con la joven pintora. Vi a María, resplandeciente con un vestido azul intenso, rodeada de amigas de su edificio, con el rostro animado. Y vi a Evan hablando con Mike Vargas, mi investigador privado ya contratado de forma permanente, que le contaba una historia de guerra convenientemente suavizada. Cerca del final de la noche, me encontré de nuevo en la galería, ya en silencio. El arte parecía respirar con la luz atenuada. María se acercó con 2 vasos de agua con gas. Un éxito, mi amiga, dijo, entregándome uno. Lo fue, ¿verdad? Dije chocando mi vaso con el suyo. Gracias a ti. Todo esto. No, dijo con firmeza. Gracias a ti. Porque elegiste escuchar. Porque elegiste luchar. Porque elegiste construir esto. Hizo un gesto hacia los lienzos vibrantes. Yo solo te entregué la herramienta. Tú hiciste la reconstrucción. Nos quedamos en un silencio cómodo. Luego dijo, Evan es un buen hombre. Te mira a ti, no a las cosas que te rodean. Lo sé, dije en voz baja. Es nuevo. Esa sensación de ser vista, no evaluada. Es una buena sensación. La mereces. Me apretó el brazo. No dejes que el pasado robe el presente, S.A. Ya te ha quitado demasiado. Más tarde, cuando los últimos invitados se marchaban, Evan me encontró junto a la vieja vitrina de pruebas conservada. Miró la placa y luego los 2 espacios en blanco de la pared donde antes habían estado el DRC y el Screaming Eagle. Destruyeron las botellas. Lo sabes, ¿verdad? Sí, dije en voz baja. Las pruebas. Cuando se agotaron los recursos, las incineraron. Recibí una notificación del tribunal. Bien, dijo. Polvo al polvo. Se volvió hacia mí. Tengo que ir a Londres un mes. Una serie sobre tratados de extradición por delitos de cuello blanco. Aburrido, pero importante. Un mes es mucho tiempo, dije, sorprendida al notar que lo decía de verdad. Lo es. Y no lo es. Dio un paso hacia mí. Cuando vuelva, me gustaría seguir siendo cauteloso contigo. Quizá un poco menos cautelosos. Sentí una sonrisa tirando de mis labios. ¿Esa es su opinión profesional, señor McCall? Es la personal, señora Kingsley. Extendió la mano. Dudó un segundo antes de apartarme con suavidad un mechón de pelo de la mejilla. El gesto fue sencillo, eléctrico en su sinceridad. No soy él. No quiero lo que fue tuyo. Me interesa lo que es tuyo y lo que es mío y lo que podríamos elegir construir juntos. Despacio, con los ojos abiertos. El fantasma de Liam, la sombra del veneno y la traición, que todavía a veces susurraba en los momentos más silenciosos, enmudeció. En su lugar estaba esto, un hombre lúcido ofreciendo un futuro lúcido. No un rescate. Una alianza. Me gustaría eso, dije. Y fue la frase más verdadera que había pronunciado en toda la noche. Se fue poco después, con la promesa de llamar desde Heathrow. Cerré la casa. El silencio ahora era cálido y acogedor. En la galería,
Una de las luces con sensor de movimiento se encendió, iluminando una pintura impresionante y caótica de una ciudad, toda en dorados audaces y rojos desafiantes. Se titulaba Nuevo Amanecer, misma ciudad. Pensé en el fondo onda de María, en Elena en Cornell, en las mujeres del refugio, en el hombre cuidadoso e inteligente volando a Londres, en el trabajo que aún quedaba por hacer. El pasado era un libro cerrado, y sus capítulos más tóxicos habían sido incinerados físicamente. El presente era este espacio silencioso y bien iluminado, creado por mí. Y el futuro no era algo a lo que temer ni que controlar, sino una serie de decisiones tomadas deliberadamente con buenas personas a mi lado. Apagué la luz, dejando que el arte durmiera en la oscuridad. La casa ya no era una fortaleza, ni una escena del crimen, ni un trofeo. Era simplemente un hogar. Y yo ya no era una víctima, ni un objetivo, ni una superviviente. Por fin era solo Sarapina. Y eso era más que suficiente.